Buenas noches a todos. La clase del día de hoy es el tema de la declaratoria de edificaciones. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros podemos inscribir una edificación en el registro a través de dos procedimientos. Uno es el procedimiento regular, es decir, cuando hemos pasado por la aprobación municipal, ¿no? Que es similar a la clase que vimos el día miércoles, cuando solicitamos una licencia de habilitación urbana. En este caso, solicitamos una licencia a la municipalidad, luego edificamos y luego nos da la conformidad de nuestras obras. Y con esa conformidad nosotros podemos acudir al registro e inscribir la declaratoria de fábrica. Pero también podría ser que inscribamos la edificación acogiéndonos a la regularización que está establecida en la ley 27157. Entonces, ahora vamos a ver estas dos posibilidades legales de inscribir una fábrica en el registro, pero vamos a hacer hincapié, vamos a destinar la mayor parte de la clase al tema de la regularización de edificaciones, que es la que presenta, digamos, más casos con observaciones, ¿no? Más apelaciones, porque en el caso de la declaratoria de fábrica al amparo de la ley 29090, es decir, con permiso municipal, son menos documentos los que se presentan. Y además, como tenemos este límite a la calificación de actos administrativos, se entiende que no podemos calificar todos los aspectos, ¿no? Este límite que está marcado a partir de un precedente de observancia obligatoria sobre calificación de actos administrativos del año 2012 y que luego ha sido recogido, como les comentaba en la clase del miércoles, ha sido recogido en el reglamento de licencias de la ley 29090, el reglamento de licencias de habilitaciones urbanas y edificaciones, que también es aplicable para el tema de las edificaciones, ¿no? Y bueno, vamos a ver una pequeña definición porque a veces se confunde lo que es una declaratoria de fábrica con una fábrica misma, ¿no? Bueno, se le conoce como declaratoria de fábrica o declaratoria de edificación. Ambos términos son utilizados indistintamente por la legislación vigente, ¿no? Bueno, lo primero que existe es la edificación, ¿no? Que es el proceso edificatorio de una obra con carácter permanente, ¿no? Sobre un predio y cuyo destino es albergar a la persona en el desarrollo de sus actividades. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esta característica de la permanencia, no? Porque esta característica nos puede determinar si una fábrica es inscribible o no, ¿no? Una vez alguna persona me hizo una pregunta y me dijo, mira, esta fábrica de este departamento, de este penthouse en un último piso, de Miraflores está siendo construida con drywall, me dijo. Y entonces le quedaba la duda si podía ser materia de inscripción. Bueno, en principio el verificador no tendría por qué haber especificado, ¿no? El material con el que estaba siendo verificado, ¿no? Pero no es tanto el material, sino la característica de la permanencia, ¿no? Y se había edificado un departamento, ¿no? Que estaba albergando a una familia que iba a residir, ¿no? En ese departamento. Entonces, cumplía con la característica de la permanencia. Lo que no sucede, por ejemplo, con estos departamentos modelos, ¿no? Que levantan las constructoras, ¿no? Cuando van a vender en planos, ¿no? Que no cumple con esta característica de la permanencia. Si bien es cierto, es un departamento completo, uno podría pensar por qué no puede ser pasible de inscripción, ¿no? Porque no cumple con esa característica de la permanencia. Y bueno, después de la edificación, lo que se hace es inscribir esta edificación en el registro, y a este acto nosotros le llamamos la declaratoria de fábrica o la declaratoria de edificación, ¿no? Que es la inscripción de la edificación en el registro, ¿no? Y que viene a ser el reconocimiento legal de lo que se ha construido. Ahora, una persona de repente nos podría decir, ¿no? Si tenemos un cliente que tiene su título de dominio inscrito y nos podría decir, ¿y para qué voy a inscribir la fábrica, no? O sea, ya tengo mi título de propiedad inscrito en el registro, ¿no? Y con eso me quedo tranquilo. ¿Para qué voy a inscribir en el registro esta declaratoria de fábrica, no? Bueno, puede que en este momento, si a este titular registral no le interesa realizar ningún otro acto, entonces de repente, de modo inmediato, tampoco le va a interesar hacer una declaratoria de fábrica, pero siempre es mejor tener saneado el predio. Y cuando uno dice tener saneado el predio, quiere decir que
todo el predio esté reflejado en el registro, y en el registro solo habrá un terreno, ¿no? Entonces, en el momento que él quiera vender, ¿no? El comprador le va a pedir que esté saneado el predio. Si no está inscrita en la fábrica, no está saneado, ¿no? Entonces, o lo hace el vendedor en ese momento apurado, ¿no? O el comprador pues le va a pedir una rebaja en el precio de venta. O si quiero, de repente tengo algún apuro y necesito un financiamiento bancario, le ofrezco en hipoteca mi predio, el banco también me va a pedir que esté saneado, ¿no? Entonces, siempre es mejor tener ya inscrita mi declaratoria de fábrica. Ahora, en algunos casos, si bien en estos dos casos que he citado, sobre todo en el tema de la transferencia, ¿no? Que de repente ya llega, ya se trata de un acuerdo entre comprador y vendedor, y no me obligan a escribir la declaratoria de fábrica para que yo pueda transferir, no es un requisito, ¿no? Hay otros actos que se inscriben en el registro y sí se va a pedir de manera obligatoria la inscripción de la fábrica. Y si yo no inscribo la fábrica, no voy a poder inscribir estos otros actos. Por ejemplo, si voy a constituir el reglamento, un reglamento interno para proceder a las independizaciones de las unidades de propiedad exclusiva, es un requisito que se inscriba la declaratoria de fábrica, ¿no? Porque no podría independizar, ¿no? Unidades inexistentes, ¿no? No podría dividir o segmentar los aires en forma imaginaria, ¿no? Sino que debe inscribirse previamente la fábrica. O, por ejemplo, si yo tengo un terreno de 1000 metros cuadrados, ¿no? Y he edificado dos casas, ¿no? Lo dividí mi terreno de 1000 en dos sublotes de 500, ¿no? No le pedí permiso a la municipalidad y edifiqué dos casas sobre los sublotes de 500 metros cuadrados, ¿no? Entonces, yo quiero vender uno de los sublotes, una de las casas, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es ir al registro y pedir, ¿no? Que se independicen estos lotes, y no va a ser necesario que yo acuda a la municipalidad, porque mi lote de 1000 metros cuadrados ha quedado dividido de facto, ¿no? Por el hecho de la fábrica, de haber construido dos casas, ¿no? Entonces, la ley 27157 ha sido complementada con la ley 27333, ¿no? Y en el caso, pues, de acumulación de predios o de división de predios como consecuencia de haber levantado una edificación, ¿no? Yo puedo solicitar la independización o acumulación del registro sin pasar por la municipalidad, sin pedir permiso a la municipalidad, ¿no? Pero para que yo pueda independizar en el registro estos dos lotes de 500 metros cuadrados, porque quiero vender uno de ellos, va a ser un requisito que yo inscriba previo conjuntamente la declaratoria de fábrica, porque es la fábrica la que ha dado origen a esta división de mi lote de 1000 metros en dos sublotes de 500 metros cuadrados, ¿no? Y también, por ejemplo, es importante para el tema del cumplimiento de disposiciones testamentarias. Es muy frecuente que en el registro se pida la transferencia en cumplimiento de disposiciones testamentarias, ¿no? Entonces nosotros revisamos el testamento, ¿no? Y un señor, por ejemplo, era propietario de un terreno, levantó un pequeño edificio de 3 pisos, en cada piso un departamento, y le dejó pues el departamento de primer piso a un hijo, y así sucesivamente fue repartiendo cada departamento a cada hijo, ¿no? Pero en el registro, pues lo que tenemos es un terreno, ¿no? Y entonces no podríamos inscribir en este terreno que este señor, que es titular registral, ha heredado a un hijo el primer piso, a otro hijo el segundo piso y al otro hijo el tercer piso, porque solamente tenemos el terreno, ¿no? Y no podría, y aun cuando esté inscrita la fábrica, tampoco podríamos cumplir la disposición testamentaria, porque para inscribir titularidad sobre partes materiales de un predio, hay que independizar ese predio, ¿no? Nosotros no podemos inscribir la transferencia del primer piso a favor de un hijo, porque para ello hace falta que se independice el primer piso, ¿no? Entonces, si yo quiero cumplir disposiciones testamentarias que se han establecido de esta forma, ¿no? Es un requisito que se inscriba la declaratoria de fábrica y conjuntamente se constituye el reglamento interno y las independizaciones, que lo tendrán que solicitar los herederos que fueron beneficiados con estas partes materiales levantadas sobre el terreno, ¿no? Entonces vemos que la declaratoria de fábrica sí tiene una importancia en el registro, ¿no? Porque constituye, digamos, un requisito para inscribir otros actos o para que de repente seamos pasibles, pues, de un financiamiento bancario, ¿no? Siempre es conveniente tener saneado nuestro predio.
Ahora, como yo les decía al inicio de esta sesión, ¿no? Nosotros nos podemos acoger a estas dos grandes vías, la 29090, ¿no? Que es la vía municipal, o a la regularización de la ley 27157, ¿no? Entonces, todos estos son los dispositivos normativos que nosotros vamos a aplicar si queremos profundizar en este tema, ¿no? La 27157 luego fue modificado en cuanto al plazo por la ley 3830, tiene un reglamento cuyo texto único ordenado ha sido aprobado por decreto supremo del año 2006, ¿no? También vamos a aplicar la ley 29090 y el reglamento de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación, que es del año 2019. Y para ambos casos vamos a aplicar también el reglamento de inscripciones de registro de predios, algunas definiciones del reglamento nacional de edificaciones y por supuesto los precedentes y acuerdos del tribunal registral, ¿no? Eh, Vamos a empezar por lo más breve, ¿no? Que es la ley, la declaratoria de fábrica en virtud de la ley 29090, ¿no? Luego vamos a ver en virtud de la 27157 y luego al final vamos a ver algunos aspectos comunes o transversales para ambas clases eh, de declaratoria de edificación, ¿no? Porque son aspectos que ya no tienen, ya no están relacionados específicamente con la legislación de la 27157 o la 29090, ¿no? Sino con, digamos, algunas normas sustantivas, como puede ser el Código Civil, ¿no? O con normas del reglamento de predios, ¿no? O incluso del Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Y de modo similar al caso de las habilitaciones urbanas, ¿no? En el caso de la declaratoria de fábrica también tenemos, pues, este sustento a partir de la Constitución, ¿no? Que encarga a los gobiernos locales esta competencia para planificar el desarrollo urbano de sus circunscripciones, ¿no? Y el Código Civil, que en el artículo 957, ¿no? Que es el libro de derechos reales, nos dice que la propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de habilitación, subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establezcan las disposiciones respectivas. Esas disposiciones respectivas, en el caso de la ley 29090, ¿no? Que nos permite inscribir la declaratoria de fábrica, ¿no? Vendría a ser la 29090 y todas las normas complementarias, ¿no? Como estamos en un acto administrativo que viene de sede municipal, ¿no? También vamos a aplicar la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Ahora, el reglamento de licencias, ¿no? Nos establece este marco general de la calificación, ¿no? De estos actos administrativos, que en este caso vendría a ser la licencia, ¿no? Y la conformidad de obras de una edificación, ¿no? Y brevemente lo vamos a ver porque lo mencionamos en la clase del día miércoles, ¿no? Este precedente del año 2012 ha sido recogido en el artículo 3.5 del reglamento de licencias de habilitaciones urbanas y licencias de edificación, ¿no? Y nos dice que solo vamos a verificar estos cuatro aspectos, ¿no? La competencia del funcionario, la formalidad, el carácter inscribible y la adecuación del título, ¿no? En el caso de la adecuación del título, que quien solicite ante la municipalidad este permiso y quien solicite esta conformidad de las obras sea el titular registral, ¿no? O podría ser también, tratándose de una declaratoria de fábrica, no necesariamente el titular registral, también podría ser el superficiario, ¿no? Que se haya constituido derecho de superficie y por lo tanto es el superficiario el que ha levantado la edificación, ¿no? El carácter inscribible, bueno, definitivamente tanto la licencia como la conformidad de las obras constituyen un acto inscribible. La formalidad del documento, ya vamos a ver cuál es el título formal que se presenta para inscribir la fábrica en virtud de la ley 29090, y la competencia del funcionario, ¿no? Que ese funcionario que ha expedido esta resolución municipal efectivamente lo haya sido a la fecha que se expidió la resolución, que sea el funcionario de la municipalidad competente, es decir, si el predio se ubica pues en el distrito de Los Olivos, que el expediente provenga de la municipalidad de Los Olivos, salvo que, ¿no? Conjuntamente se nos pida la inscripción del cambio de jurisdicción, ¿no? Que justifique que el funcionario de la municipalidad de Los Olivos haya sido quien expida esas autorizaciones, ¿no?
y no podemos evaluar los fundamentos de hecho y derecho y el desarrollo del procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, si quien ha solicitado la declaratoria de la licencia y la conformidad en la municipalidad es el gerente del titular registral, ¿no? Nosotros no vamos a entrar a calificar el poder, ¿no? Nosotros solo vamos a verificar que quien haya solicitado, ¿no?, estos permisos a la municipalidad sea el titular registral, porque vamos a calificar adecuación con los antecedentes registrados, ¿no? Ahora, ¿sobre qué predio se puede pedir la licencia, ¿no? Y esta licencia que va a ser pasible de anotación en el registro, ¿no? Para solicitar licencia en la municipalidad, por lo menos tengo que tener aprobada la primera etapa de la habilitación urbana. Es decir, tengo que tener aprobados mis proyectos de habilitación, ¿no? Pero ya para ejecutar la edificación tiene que estar culminada la habilitación urbana. Entonces, tiene que estar recepcionadas las obras de la habilitación, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haberse dotado a este lote en el cual yo voy a levantar mi edificación, ya tiene que tener pues los servicios básicos, ¿no? De agua, luz, desagüe, para que yo pueda levantar una edificación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el título formal, ¿no? Que sí es pasible de calificación. Nosotros sí vamos a calificar el título formal. Bueno, son muy parecidos, ¿no? Si nosotros vamos a solicitar la inscripción de la licencia, que es la primera etapa, se tiene que presentar el formulario único de edificaciones, que es la parte 1, ¿no? Acompañados de los planos de ubicación y localización y los planos de distribución o arquitectura por plano, ¿no? Y si vamos a solicitar ya la inscripción de la conformidad de obras, porque ya hemos edificado, la municipalidad nos ha dado la conformidad, ¿no? Vamos a presentar el FUE de conformidad de obras, ¿no? Acompañado también de los planos de ubicación, localización y los planos de distribución por plantas, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo entre este signo de interrogación la fecha de finalización de obras? Porque la fecha de finalización es un dato que debe ir en el asiento, ¿no? Así lo ha establecido el artículo 79 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el formulario único de edificaciones es que hay algunos modelos de FUE que no tienen un rubro en el que se consigne la fecha de culminación, ¿no? Pero hay otros modelos que sí contienen, en la parte final dice fecha de ejecución, ¿no? Entonces debemos entender que la fecha de ejecución que se consigna, ¿no?, es la fecha en la que se ha finalizado la obra, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esta conformidad de obras, ¿no? Que en caso de que se haya anotado la licencia, ¿no?, en forma preventiva, la licencia se anota en forma preventiva, ¿no? Y no es obligatoria su anotación, por eso digo que en caso se haya anotado, con la conformidad de obras va a quedar convertida en definitiva, ¿no?, esta licencia, ¿no? Y además, si se anotó la licencia, ¿no?, de construcción, y esta licencia estaba referida a una edificación que tiene bienes de propiedad exclusiva, bienes de propiedad común, ¿no? Por ejemplo, un edificio de viviendas, además de anotarse la predeclaratoria de fábrica, también se anota el pre-reglamento interno y las preindependizaciones, de modo similar a cuando se hace la inscripción definitiva de un reglamento interno, solamente que en este caso, como solo tenemos anotado una licencia de fábrica de edificación, entonces el reglamento interno va a ser anotado con la misma calidad, como un pre-reglamento interno, y se van a aperturar partidas en forma preventiva, ¿no? Partidas de preindependización, que van a tener una vigencia de 1 año, ¿no? Si bien la licencia tiene una vigencia de 3 años, ¿no?, la ley 29090 ha establecido que cuando se hacen estas preindependizaciones, las preindependizaciones solo tienen vigencia de 1 año. Y en caso, ¿no?, que el propietario, por ejemplo, no haya culminado de hacer esta construcción, de obtener su conformidad de obras y el año le quede insuficiente, puede pedir, ¿no?, la prórroga en el registro de estas anotaciones preventivas y se puede volver a anotar preventivamente durante otro año más y así otro año más, pero siempre teniendo el límite el de los 36 meses, que es el de la vigencia de la licencia, ¿no? Entonces, si hemos anotado todos estos actos preventivamente, cuando se solicita la conformidad de obras, por el hecho de la conformidad de obras se va a convertir en definitiva no solamente la predeclaratoria de fábrica en la partida matriz, sino
también se va a convertir en definitivo el prereglamento interno y todas las preindependizaciones. Y no es necesario que el usuario solicite. Es más, incluso podría decirse que no puede reservarse la conversión, ¿no? En definitiva, del prereglamento y de las preindependizaciones, ¿no? Si ya presenta la conformidad de obras, el usuario no podría decir, por el momento solo conviérteme en definitiva la anotación de la licencia. No, porque el reglamento dice que inscrita la conformidad de obras, se convierten en definitiva todos los actos, ¿no? Entonces no podría haber una reserva, ¿no? En el sentido de que solo se convierte en definitiva la anotación de la licencia. Ahora, con el tema de la fábrica, de modo similar a la habilitación urbana, también hay una regularización de edificación ejecutada. Así como en la habilitación hay una regularización de habilitación ejecutada, en la edificación también tenemos una regularización, que no hay que confundirla con la regularización de la 27157, que vamos a ver a continuación. La regularización de la 27157 es una regularización donde no interviene la municipalidad. En cambio, acá todavía estamos en la 29090. Acá yo he edificado, ¿no? Sin licencia, desde el 1 de enero del 2017 hasta el 17 de septiembre del 2018, ¿no? Así ha sido establecido en la ley 29090 y se ha señalado este plazo. Bueno, ¿por qué hasta el 17 de septiembre del 2018? Porque fue la fecha en que fue modificada la ley 29090, ¿no? E introdujo esta posibilidad de regularización. Por lo tanto, siempre se pone un plazo perentorio para la culminación de las edificaciones, ¿no? Que se van a acoger a la regularización. No podría ser en cualquier momento porque con ello la ley estaría diciendo que se puede construir sin licencia, ¿no? Lo que hace es que se pueda regularizar, ¿no? Edificaciones que ya están construidas. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento anterior a que salió esta modificación que permitió la regularización, ¿no? Hasta el 17 de septiembre del 2018. Ahora, ¿por qué se dijo edificaciones construidas desde el 1 de enero del 2017? ¿Por qué no se dijo edificaciones culminadas hasta el 17 de septiembre del 2018, como se ha hecho en el caso de las habilitaciones urbanas? Porque antes del 1 de enero del 2017, ¿no? Construcciones edificadas hasta el 31 de diciembre del 2016 tienen la ley 27157 para regularizar, ¿no? Entonces, si es antes de este periodo, aplico la 27157, ¿no? En este caso, la municipalidad lo que podría hacer, lo idóneo es que de frente se inscriba, pues, las conformidades de las obras edificadas, ¿no? Y que se emita una sola resolución, un solo FUE, ¿no? Pero si la municipalidad lo hace por etapas, expide primero la regularización de la licencia, ¿no? Y luego expide la regularización de la conformidad de las obras de edificación, pues nosotros no podríamos observar, porque estaríamos calificando la regularidad del procedimiento, ¿no? Que no nos compete a las instancias registrales, ¿no? Entonces, esto es con relación a la regularización de la edificación ejecutada, que no lo debemos confundir con la regularización de edificaciones que vamos a ver a continuación. Ahora, un último aspecto antes de entrar ya a la 27157 es que no solo podemos declarar una edificación nueva, ¿no? También podríamos declarar una demolición, ¿no? Que puede ser parcial o total, ¿no? Si es una demolición parcial, se califica como si estuviéramos haciendo una modificación de fábrica, ¿no? Entonces, los documentos son los mismos que en una fábrica nueva, ¿no? El FUE, el formulario, que es el formulario único de edificaciones, el plano de ubicación y localización, y los planos de distribución o de arquitectura por piso, ¿no? Pero si la demolición es total, ¿no? El terreno va a quedar sin edificación. Entonces, en ese caso, es lógico que no se requieran los planos de edificación o arquitectura porque no va a haber edificación. Entonces, acá estará el FUE y el plano de ubicación-localización, que al final tendrá que consignar como área techada, ¿no? 0 metros cuadrados, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la regularización de edificaciones en mérito de la ley 27157. Con relación a esta clase de
declaratoria de fábrica, ¿no? Sí, han habido eh, muchas apelaciones, muchos acuerdos, precedentes, reiterada jurisprudencia, ¿no? Se observaban mucho estos títulos y a raíz de esta reiterada jurisprudencia o precedentes y acuerdos se ha ido cambiando el reglamento de inscripción en el registro de predios, siempre tratando de propender a la inscripción, ¿no? De que no se observe este acto de la regularización de edificaciones, porque si bien acá no interviene la municipalidad, hay un profesional que está sustituyendo a la municipalidad, ¿no? Que es el verificador responsable, ¿no? Entonces, si bien no tenemos este límite de la calificación de los actos administrativos, porque no estamos en un título que venga de sede municipal, ¿no? Ello no quiere decir que nosotros podamos superponernos a las labores que hace el verificador, que es un profesional, ¿no? El responsable, que es un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Entonces, hay aspectos que nosotros podemos calificar de este expediente, ¿no? Y hay aspectos que no nos corresponde, ya no por esta limitación a la calificación de actos administrativos, sino porque las competencias no se superponen, ¿no? Entonces, vamos a ver que tratando de evitar que las instancias registrales se superpongan a las competencias del verificador, el tribunal fue emitiendo reiterada jurisprudencia que luego ha sido recogida en el reglamento de inscripciones en el registro de predios. A ver, primero vamos a empezar por el aspecto temporal, ¿no? Y también territorial, ¿no? Pero haciendo un pequeño resumen, ¿no? Esta clase de regularización es para construcciones culminadas hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿no? Este plazo del 31 de diciembre del 2016 ha sido establecido en virtud de la ley 3830, ¿no? Que es del año 2018. Pero no siempre fue así, ¿no? Porque la ley primigenia es la ley 27157, ¿no? Que es del año 99 y que señaló como el primer plazo para que se acojan, ¿no? Era para edificaciones que habían sido construidas hasta el 20 de julio del 99. Entonces, durante muchos años, durante todos estos años, desde julio del 99 hasta el año 2018, que salió la 3830, solo podía regularizarse construcciones construidas hasta el 20 de julio del 99, ¿no? En el año 2018 se emite la ley 3830 y amplían este plazo y dice que se pueden acoger a la regularización de la 27157 edificaciones culminadas hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿no? En este expediente no interviene la municipalidad, sino que interviene el verificador común, ¿no? Que se inscribe, este profesional se inscribe en el índice de verificadores de la SUNAT y allí adquiere esta calidad de verificador común, ¿no? También intervienen los propietarios, ¿no? Y interviene también un notario, ¿no? Es un notario público, ¿no? Certificando las firmas, ¿no? Tanto del propietario o propietarios y del verificador, ¿no? Este es el artículo que modificó el plazo, ¿no? Hasta el 31 de diciembre del 2016. Pero, como les había indicado, ¿no? Durante muchos años se inscribieron, ¿no? Edificaciones culminadas hasta el julio del 99, ¿no? Entonces salió esta norma, es que amplió el plazo, esta ley que amplió el plazo, ¿no? Entonces, si nosotros nos apartamos todavía de esta ley 3830 y nos quedamos con la 27157, ¿no? El verificador, cuando hace la constatación, tiene que declarar todo lo que se había construido hasta el 20 de julio del 99, ¿no? Por ejemplo, se hacía su declaración en el año 2005, ¿no? Y decía todo lo que se ha construido hasta el julio del 99 son estos 3 pisos, ¿no? Son 3 pisos de una vivienda en el año 2005. En el año 2010 no podía decir que hasta el 20 de julio del 99 en realidad no habían 3 pisos, sino 4, ¿no? Porque se supone que en el año 2005 tuvo que declarar todo lo edificado hasta el 20 de julio del 99, ¿no? Habían casos en que en el año 2005 se declaraba una edificación y se decía esta edificación ha sido culminada en el año 98, ¿no? Por ejemplo, el 31 de diciembre del 98. Entonces, el verificador, unos años después, en el año 2010, pensaba, así era su razonamiento, ¿no? La fábrica que se ha inscrito se ha indicado que culminó en el
año 98, ¿no? Ah, pero yo ahorita puedo declarar y decir que hay otra ampliación que se ha construido en el 99, ¿no? Porque podría haber construido hasta el 20 de julio del 99, ¿no? Pero ese razonamiento es equivocado, porque en el año 2005 yo debí declarar, yo verificador, debí declarar todo lo que vi, ¿no? Y que haya sido construido hasta el 20 de julio del 99, ¿no? Entonces, 5 años después yo no puedo decir que había otro piso más, ¿no? Entonces, cuando se presentaban esos casos, se tachaba el título y el tribunal confirmaba esas esas tachas, ¿no? Esas tachas sustantivas, ¿no? Incluso, y a raíz de estas segundas regularizaciones que se presentaban, ¿no? Todavía estamos en el escenario de la 27157, ¿no? Todavía no sale la 3830, ¿no? Entonces el tribunal, ¿no? Emitió este precedente en el año 2012 y dijo que no procedía la rectificación mediante FOR de una declaratoria de fábrica inscrita, ¿no? Emitió la 27157 cuando es evidente que se trata de una segunda regularización, porque la segunda regularización no está permitida, ¿no? Si querían declarar una fábrica, una ampliación, una modificación, ya tenían que irse por el conducto regular, que es la 29090, ¿no? ¿Y por qué este precedente sale con este tenor, ¿no? Que no procede la rectificación, ¿no? Porque como el verificador sabía que no podía presentar una segunda regularización, ¿no? Lo disfrazaba como una rectificación, ¿no? Entonces, no podía decir, pues rectifico porque me equivoqué, solo vi 3 pisos y son 4, ¿no? Entonces tampoco podía decir rectifico que no eran 100 metros de área techada, sino 300 metros de área techada, que no viste 200 metros, o sea, calculaste mal, ¿no? Entonces, pero ello no quiere decir, ¿no? Toda regla general tiene sus excepciones, ¿no? Y la excepción podría estar en esta última parte cuando el tribunal dijo, cuando es evidente que se trata de una segunda regulación, porque no por este presente íbamos a denegar títulos que sí implicaban una rectificación de un error, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si de repente se habían declarado una fábrica y habían consignado como un ambiente, un dormitorio, ¿no? Y de repente después me dicen, no, no es dormitorio, es un estudio, es un cuarto de costura, es una biblioteca, porque de repente es muy pequeño para ser dormitorio, ¿no? Entonces, ese cambio de denominación de los ambientes sí puede pasar como una rectificación, ¿no? Pero, por ejemplo, no podría pasar como rectificación, y ya el verificador dice, ¿no? Yo declaré 100 metros cuadrados de área techada y ahora estoy manteniendo esos 100 metros, ¿no? No puedes decir que estoy disfrazando, ¿no? Mi segunda regularización como rectificación. Estoy manteniendo mis 100 metros, pero donde había una cocina es un dormitorio, ¿no? Eso tampoco puede pasar por una rectificación, ¿no? Porque no puede decir me equivoqué, ¿no? Dice, no vi bien, ¿no? Declaré la cocina, me equivoqué, ¿no? En realidad es un dormitorio, ¿no? O no puede decir, no, no era un servicio higiénico, ¿no? Era la sala comedor, o sea, este, entonces acá ya no es tanto que sea el criterio de registrador, ¿no? Sino que hay errores que sí son evidentes y que se pueden catalogar como una rectificación, ¿no? Y que no es una segunda regularización. Pero cuando salió la ley 3830, ¿no? Evidentemente muchos propietarios se habían acogido a la regularización que estaba permitida con la 27157, ¿no? De construcciones culminadas hasta el 20 de julio del 99, ¿no? Pero luego salió en el año 2018 esta posibilidad de regularizar edificaciones construidas hasta el 31 de diciembre de 2016. Entonces, en ese caso sí se puede una segunda regularización, ¿no? Entonces, podríamos decir que este precedente no está vigente, porque ahora, después de una regularización con la 27157, sí se puede realizar otra, ¿no? Con la 3830, pero en realidad el criterio sí está vigente, ¿no? Porque si luego se ha declarado una regularización, ¿no? De una fábrica culminada hasta el 31 de diciembre de 2016, en virtud de la 3830, ahora no me podrían declarar otra, porque estaríamos en el mismo ejemplo del caso anterior, ¿no? Entonces, si yo tengo una regularización con la 27157, yo puedo hacer otra acogiéndome al plazo de la 3830, ¿no? Pero si ya declaro una segunda con la 3830, yo no podría hacer una tercera regularización, ¿no? Ahora, si en mi predio no hubo ninguna regularización, en mi partida registral, sale la 3830 y en el 2019 un verificador declara una construcción, ¿no? Culminada, me dicen hasta el 2015, ¿no? Culminada hasta el 31 de diciembre de 2015.
Entonces, hasta el momento solo tendríamos una declaratoria de fábrica con el plazo de la 3830. Ahí no podría decir sí, pero solo tengo una y ahora se permite dos. No, pero es que esta única es con la 3830 y se supone que en el 2019 debió declarar todo lo edificado hasta el 31 de diciembre del 2016. Entonces ahora en el 2023 no me podría decir que le faltó algo, ¿no? Por más que esta regularización con la 3830 haya dicho que se culminó hasta diciembre de 2015, por ejemplo. Pero si la hizo en el 2019, tuvo que declarar todo lo edificado hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque muchas veces el verificador hace un nuevo expediente, ¿no? No sé si no sabe o sabiendo lo hace, el propietario incurre en error y el título está echado. Y ese título no se va a inscribir, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son los antecedentes en el registro en cuanto a las declaratorias de fábrica, ¿no? Ahora, el reglamento de predios traía esta novena disposición, ¿no? En virtud también a en el mismo sentido de que no procedía una segunda regularización. Pero cuando se amplió este plazo con la 3830, se dejó sin efecto esta novena regularización, ¿no? Sin embargo, yo creo que no se debió dejar sin efecto, en todo caso debió modificarse en el sentido de que si ya hay una regularización con el plazo de la 3830, no procede otra, ¿no? Eh, la 3830, bueno, de todos modos, como amplió el plazo, ¿no? De todos modos, incluyó una única disposición complementaria en la cual dijo que si ya se habían acogido a una regularización, podían acogerse a otra, pues, en virtud a la 3830, ¿no? Lo estableció, aunque ya, pues, parece obvio, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a calificar la fecha de culminación, no? Porque alguna vez alguien me preguntó, sí, pero tengo que adjuntar el HR, el PU, para ver desde qué año estoy tributando con estos metros, estas cantidades de metros cuadrados. No, así no se acredita, ¿no? El reglamento, ¿no? De la 27157 establece cuáles son los documentos que se deben presentar para la inscripción de la declaratoria de fábrica en virtud de la regularización, ¿no? Y nosotros solo podemos pedir esos documentos. Nosotros no podríamos pedirle otros documentos. La ley ni su reglamento ha establecido que al registro se le acredite la fecha de culminación con determinados documentos, ¿no? Por lo tanto, no podemos pedirlo. ¿Cómo calificamos la fecha que se indica en el FOR? En el FOR se indica, hay un rubro en el que se indica fecha de finalización. Es cierto, pues, que sí, a veces se repiten datos por gusto, ¿no? Yo siempre digo, en un expediente no hay que repetir datos por gusto, ¿no? Me ponen la fecha de finalización en el FOR y también lo vuelven a poner en el informe técnico de verificación, lo ponen en las declaraciones juradas, no es necesario. Mientras más repite el mismo dato, hay más margen de error, ¿no? Igualmente, se presenta este expediente y se presentan dos copias. Las copias son simples, ¿no? No se tienen que presentar dos copias legalizadas, tampoco se tiene que certificar las firmas en un original y en las copias, ¿no? Es decir, no se tienen que presentar tres juegos originales, ¿no? Sino que solamente en uno se certifica la firma y los otros dos son copias simples, una que se devuelve al usuario con la anotación de inscripción y la otra que se envía a la municipalidad, ¿no? De igual manera, ¿no? Porque son temas prácticos que elevan el costo del expediente, ¿no? Y el propietario puede decir, uy, qué cara es esta regularización, ¿no? Y allí es donde los debe guiar el verificador, ¿no? Es un original con firmas certificadas y son dos copias simples. Ahora, las firmas certificadas, solamente en el FOR se certifican las firmas de los propietarios y del verificador, porque los propietarios solo firman el FOR. Y también firman los documentos que complementen el FOR. Si el FOR de repente no alcanza y anexan algunas hojas, esas hojas tienen que ir también con las firmas de los propietarios, porque son complementos del FOR. Es como si conformaran una sola unidad documental, ¿no? O si hay un error en el FOR y luego en un reingreso subsanan un dato del FOR, eso también tiene que firmar el propietario, ¿no? En conclusión, el propietario tiene que firmar el FOR y todo aquello que complemente, modifique o rectifique el FOR. Pero el propietario no tiene que firmar el informe técnico de verificación, ni las dos declaraciones juradas, ni el plano de ubicación, ni el plano de distribución, ¿no? Entonces,
solamente el propietario debe gastar en certificar la firma que ha puesto en el FOR, ¿no? Los demás documentos sí los tiene que firmar el verificador y certificar su firma, ¿no? O sea, el verificador tiene que firmar todo y certificar su firma en todos los documentos. El propietario solo en el FOR, ¿no? Ahora, ¿no? La fecha de finalización solamente se consigna en el FOR, pero si de repente han consignado una fecha diferente, se han equivocado en otra parte del expediente, pues ahí sí va a tener que de repente haber una observación, ¿no? Para que se aclare la fecha de finalización, ¿no? Eh, Ahora, esta es una resolución del tribunal porque ha señalado que es responsabilidad del verificador, ¿no? La fecha de terminación de la construcción y demás información consignada en el FOR es de exclusiva responsabilidad de los propietarios y del verificador, ¿no? Y la única información gráfica que puede ser tomada en cuenta por el área de catastro para emitir en sus informes es aquella referida a instrucciones existentes, ¿no? En este caso, el área de catastro había tomado información del Google Earth, ¿no? Para decir que la fábrica que se estaba declarando, ¿no? Para cuestionar la fecha, ¿no? La fecha de la fábrica, ¿no? Y el tribunal lo que ha señalado, pues, es que solamente debemos guiarnos, ¿no? Por la fecha que se consigna en el FOR, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en el FOR consignan una fecha que excede el 31 de diciembre de 2016, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejo, sugiero, pienso, ¿no? Que no debería tacharse el título, ¿no? Algunos registradores dicen, si está más allá del 31 de diciembre, pues ya está dentro de la implicación temporal, ¿no? Y que se tache el título, ¿no? Pero ¿por qué no podemos pensar que hubo un error material, ¿no? Al consignar la fecha en el POR, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos observar el título y si el usuario aclara, ¿no? La fecha y ya es hasta el 31 de diciembre, pues el título puede inscribirse. Ahora, ¿cuándo sería un caso en el que yo pueda determinar que no es un error la fecha, ¿no? Me pusieron 31 de, no sé, de junio del año 2017 y no es un error. Cuando me vuelven a poner esa fecha en el informe técnico, en las declaraciones juradas, entonces de pronto ahí sí puedo concluir que no se trata de un error material, ¿no? Entonces de repente ahí sí estaría justificada una tacha, ¿no? Ahora, durante muchos años, el notario que certificaba las firmas era el notario del lugar de ubicación, ¿no? Del predio, ¿no? De la provincia donde se ubica el predio, ¿no? Si es la provincia de Lima, un notario de Lima; si es del Callao, un notario del Callao; si es un predio no sé, en Cajamarca, un notario de Cajamarca y así, ¿no? Pero en realidad, si nosotros vemos cuál era la labor del notario, en realidad el notario solo certificaba las firmas, ¿no? No estaba en un procedimiento de competencia notarial, ¿no? Un procedimiento no contencioso. En los procedimientos no contenciosos, allí sí tiene que ser un notario, ¿no? De la provincia, del lugar donde se ubica el predio, ¿no? Porque el notario se constituye en el predio, ¿no? Toma declaraciones, hace una presencia, ¿no? Entonces no podría ser un notario, ¿no? De otra provincia, ¿no? Porque el notario solo tiene competencia en la provincia, ¿no? Pero muchos años después, así se vino trabajando en el registro, ¿no? Hasta que el Tribunal Registral advirtió, ¿no? Un artículo en la ley 27333, complementada con la 27157, ¿no? Y se hace una diferencia, ¿no? Y en mérito a esa diferencia que está en la 27333, es que el tribunal concluye en este precedente de observancia obligatoria que cuando solo estamos frente a un procedimiento de regularización de edificación, puede certificar la firma cualquier notario, no necesariamente un notario de la provincia donde se ubica el predio. Ahora, si conjuntamente con la regularización de edificaciones se está realizando un procedimiento de saneamiento, ¿no? Como por ejemplo un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces en ese caso sí tiene que ser un notario de la provincia, ¿no? Donde se ubica el predio, ¿no? ¿Cuál es la función del notario? Conforme al artículo 5 de la ley, ¿no? El notario tiene que certificar la firma, ¿no? Y para certificar la firma, certifica la identidad del propietario o de su representante, legalizando la firma de este en el FOR y en otros documentos anexos, así como la del verificador, ¿no? Constata la vigencia de su registro, ¿no? No solamente certifica la firma del verificador, sino que tiene que ver si su registro está vigente.
y legaliza su firma en el FOR, planos y en el informe técnico, ¿no? Ven que hay una diferencia con relación al propietario, solo es en el FOR y en los anexos, y el verificador sí firma todos los documentos, ¿no? Entonces, por esta función que tiene el notario, que de pronto no se limita a certificar la firma, sino que va un poco más allá, ¿no? Verifica la vigencia del registro del verificador, ¿no? Eh, es que en el registro se producían algunas observaciones cuando el notario al certificar la firma decía que no asumía responsabilidad sobre el contenido del documento, ¿no? Entonces los registradores observaban esta certificación, ¿no? Cuando el notario en realidad solo está certificando porque la persona que firmó efectivamente es quien dice ser, ¿no? Entonces, en esta resolución, lo que ha dicho el tribunal es que en realidad no debe ser materia de observación una certificación en esos términos, ¿no? Porque finalmente la labor del notario se limita, en el caso de un expediente de regularización, a certificar las firmas del verificador y de los propietarios, ¿no? Bueno, el verificador, pues, es el ingeniero o arquitecto civil colegiado que se inscribe en el índice de verificadores, ¿no? De la SUNAR, ¿no? Que inicialmente, cuando se inscribía, tenía una vigencia de 2 años, ¿no? Entonces, constantemente tenía que estar inscribiéndose, ¿no? Antes de que caduque su vigencia, ¿no? Lo que ocurría es que a veces, pues, este verificador no inscribía, ¿no? Esos nuevos 2 años no se inscribía en el índice inmediatamente y a veces había un periodo de tiempo donde no estaba vigente su inscripción, ¿no? Y en ese periodo de tiempo donde no estaba vigente, hacía su expediente de regularización, certificaba la firma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Porque se tachaba el título, porque ese verificador que decía ser un verificador no lo era, ¿no? Pero esta situación cambió, ¿no? Porque la ley del procedimiento administrativo, ¿no? Ha sido modificada, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho la ley del procedimiento administrativo con este decreto legislativo 1272 del año 2016? Ha dicho que los títulos habilitantes tienen una vigencia indeterminada, ¿no? Esa es la regla general. Por lo tanto, este título habilitante del verificador, ¿no? Que lo habilita como verificador, ahora tiene una vigencia determinada, ¿no? Es cierto que en el año 2016, cuando ya se modificó la LEPAG, ¿no? Todavía no se modificaba el reglamento del índice de verificadores de la SUNAR y seguía diciendo que tenía una vigencia de 2 años. Y además, en el índice mismo, cuando nosotros entrábamos al índice a verificar si efectivamente era verificado, si estaba vigente, que podría ser también que no solamente que haya caducado los 2 años, sino que se lo haya sancionado, ¿no? Y que esté suspendido o que se haya cancelado su inscripción, ¿no? Entonces, en el índice también caducaba esta vigencia de 2 años, a pesar de que ya estaba en vigencia este decreto legislativo 1272. Y se continuó haciendo observaciones, ¿no? Que ya no debían hacerse en realidad, ¿no? Porque el hecho de que no se haya adecuado un índice administrativo que maneja la SUNAR o el reglamento del índice de verificadores de la SUNAR, ¿no? Aprobado por resolución de superintendencia, no significa pues, que primen sobre este decreto legislativo que modificó la ley 27444, ¿no? Recién en el año 2020, ¿no? Miren, 4 años después, se modificó el reglamento del índice de verificadores, ¿no? Para adecuarse a la LEPAG y señalar, pues, que la inscripción era de plazo indefinido. Nosotros igual tenemos que acudir al índice de verificadores para ver si el verificador lo es, ¿no? Y para ver si está vigente su inscripción, ya no tanto por los 2 años, sino porque podría haber sido pasible de alguna sanción, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto pues que intervienen los propietarios, el verificador común, interviene un notario certificando las firmas, pero podría ser también que intervenga un verificador ad hoc, ¿no? Determinados tipos de fábricas requieren un verificador ad hoc de alguna entidad administrativa, que ya lo vamos a mencionar rápidamente más adelante, no es muy común, pero sí en algunos casos se requiere la intervención del verificador ad hoc, ¿no? Ahora, hemos visto el ámbito de aplicación temporal, ¿no? Ahora vamos a ver con relación a las edificaciones, ¿no? Sobre qué edificaciones podemos declarar, ¿no? La fábrica, ¿no? El reglamento de la ley dice que pueden ser 3 clases de edificación.
Puede ser una edificación sin licencia, pueden ser edificaciones sin conformidad de obra o pueden ser edificaciones sin declaratoria de fábrica, ¿no? Para explicar con un ejemplo, ¿no? Yo construyo, vivo en un distrito que es muy informal, la municipalidad nunca hace una labor de control, me aprovecho de esa circunstancia y levanto mi edificación y nunca pedí licencia de la municipalidad. Estaría en el primer supuesto. De repente estoy en un distrito más formal, que si la municipalidad se da cuenta que edifico sin licencia, me va a multar, ¿no? Entonces yo voy, le pido mi licencia, ¿no? Pero ya en obra hago varios cambios, ¿no? Entonces, como yo sé que no me va a declarar la conformidad de mis obras porque no edifiqué conforme a la licencia y además edifiqué transgrediendo parámetros urbanísticos, nunca voy a la municipalidad y no le pido la conformidad. Entonces ahí estaría en el segundo supuesto. Tengo licencia, pero no conformidad. Pero podría ser que yo tengo licencia, luego edifiqué, voy a la municipalidad, ¿no? Le pido la conformidad, me la da, pero yo no inscribo esa conformidad en el registro, no tengo mi declaratoria de fábrica. Ahora, alguien podría decir, sí, pero si tienes la conformidad, ¿por qué no la inscribes en el registro? Entonces, ¿por qué contratar los servicios de un verificador que me es más oneroso? Porque podría ser que yo tenga, por ejemplo, mi conformidad de obras, ¿no? De mi casa de 2 pisos, ¿no? Que la culminé en el año 2012, ¿no? Pero resulta que en el año 2015 levanté 2 pisos más, ¿no? Entonces, si yo traigo esa conformidad, solo voy a poder inscribir 2 pisos y luego voy a tener que contratar los servicios de un verificador para que declare tercer y cuarto piso, ¿no? Entonces, son 2 veces que acudo al registro, una para inscribir la fábrica y luego la ampliación. Fábrica con municipalidad, ampliación con el verificador, ¿no? Entonces, yo, propietario, puedo decidir, mejor no inscribo esta conformidad de mi fábrica primigenia de 2 pisos, contrato el verificador para que de una vez me declare los 4 pisos, porque los 4 pisos están dentro de la aplicación temporal. Han sido construidos hasta el 31 de diciembre de 2016, ¿no? Ahora, ¿sobre qué clases de predios puedo acogerme a este procedimiento de regularización, ¿no? Pueden ser predios urbanos, es decir, predios que en el registro aparecen como urbanos porque tienen una habilitación urbana, ¿no? Podría ser también terrenos que cuenten con proyecto de habilitación urbana, ¿no? Con construcción simultánea, pero también podrían ser predios que aparezcan en el registro como rústicos, ¿no? No son ni urbanos ni con proyecto, pero en la realidad ya son urbanos, ¿no? Se le llama zonas urbanas consolidadas, ¿no? Pero en el registro sigue apareciendo como predios rústicos, ¿no? También me puedo acoger a la regularización porque mi predio en la realidad es un predio urbano, ¿no? Ahora, ¿qué es una zona urbana consolidada? ¿No? La definición la tenemos en la ley 29090, es aquella que cuenta con servicios públicos domiciliarios, pistas, veredas, etcétera. Bueno, esa definición la vimos en la clase del miércoles cuando vimos la habilitación urbana de oficio, ¿no? Y yo mencioné este concepto de que es zona urbana consolidada, ¿no? Y les dije que también hay que tenerlo en cuenta para la regularización de fábricas con la 27157, para el acto de la actualización registral, ¿no? También menciona que sea un predio en zona urbana consolidada, ¿no? Ahora, el problema que ocurría en el registro hace muchos años era que los registradores decían ya, ok, tú te puedes acoger porque dices que tu predio está en zona urbana consolidada, ¿no? Entonces, como está en zona urbana consolidada, haz tu procedimiento, ¿no? Que se inscriba la habilitación urbana de oficio, ¿no? Y luego vienes y solicitas la inscripción de la regularización, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el tribunal, ¿no? Que para inscribir la regularización de edificaciones basta que se acredite que el predio se encuentra como urbano en la municipalidad, ¿no? Y no se requiere, pues, que se inscriba como acto previo de la declaración de oficio, ¿no? Esto fue un precedente del año 2006. Y bueno, y con este precedente surgió otra problemática, porque los registradores decían, ya, ¿y cómo me acreditan que es urbano, ¿no? En la municipalidad, ¿no? Entonces, algunos excedían, pues, y pedían traerme una resolución municipal diciendo que este predio está como urbano, ¿no? Entonces, nosotros no le podemos inventar, pedir requisitos al usuario que la municipalidad no se los va a dar porque no está en su tupa, ¿no? A veces se les pide, tráeme esto, tráeme los otros, y acaso está en el tupa de la municipalidad, ¿no? Entonces, lo que dijo el tribunal es,
puedes acreditar, ¿no? Entre otros documentos, ¿no? Para que dejar abierta la posibilidad de que se traigan otros, con el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Entonces, si me traes el certificado de parámetros, ya me estás acreditando que el predio está en zona urbana consolidada, ¿no? Ahora, hay otros casos que en el registro el predio aparece como rústico, ¿no? Tiene esa denominación, predio rústico. Pero yo no le tengo que pedir al usuario que me acredite que esté en zona urbana porque ya en el mismo registro, a pesar de que dice que es un predio rústico, hay una inscripción que me acredita que aunque la municipalidad es un predio urbano, ¿no? Por ejemplo, el caso, y que también lo cité cuando el miércoles vimos el tema de las habilitaciones urbanas, yo les empecé comentando esa clase diciéndole que hay predios que no necesariamente han pasado por un procedimiento de habilitación urbana formal, ¿no? Que se haya sentado en el registro, sino que han pasado por ese procedimiento material, ¿no? Que en la realidad se ha habilitado, ¿no? Y que en el registro ha llegado ese procedimiento material y no el formal, ¿no? No se ha inscrito la habilitación urbana, pero se ha inscrito otro acto que nos dice que ese predio es urbano. Podría ser un acto de modificación física autorizado por la municipalidad, como es una subdivisión de predio urbano. Las subdivisiones son solo de predios urbanos. Y si ese lote sobre el cual yo quiero declarar mi fábrica, ese predio sobre el cual declaro mi fábrica, se ha independizado en una partida propia como consecuencia de una subdivisión impuesta por la municipalidad, aun cuando el predio diga predio rústico en el encabezado, ya por razón de inscripción de un acto municipal propio de un predio urbano, yo debo concluir que el predio es urbano y ya no tendría que pedirle el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Ahora vamos a entrar ya a los documentos, ¿no? Y vamos a tocar, digamos, aquellos aspectos que han traído alguna inconveniencia para el usuario, ¿no? Y que han motivado algunas resoluciones en el tribunal, precedentes y acuerdos, ¿no? Porque la norma ustedes la pueden revisar. Estos son los 6 documentos, ¿no? El FOR, el informe técnico, ahora se presentan declaraciones juradas, ya no el certificado de parámetros, ¿no? El reglamento fue modificado en ese sentido, ¿no? Una declaración jurada del verificador, el plano de ubicación, ¿no? El plano de distribución y toda esa documentación tiene que estar en un original y 2 copias, ¿no? Bueno, con relación al FOR tienen que indicarse todos estos datos. Es muy importante, como vamos a ver al final, en la última media hora, vamos a ver algunos aspectos comunes o transversales a ambos tipos de declaratoria de fábrica. Y vamos a ver por qué es importante señalar el estado civil. Bueno, además que es un dato que forma parte del FOR, ¿no? Hay circunstancias donde los usuarios omiten ese dato, ¿no? Y yo considero que no debería ser materia de observación cuando el estado civil en ese caso es irrelevante, ¿no? Porque como lo ha señalado el tribunal en reiteradas observaciones, no todo defecto del título amerita observación. Y hay casos donde no se consigna el estado civil y el estado civil de la declaratoria de fábrica es irrelevante, porque no va a haber ningún cambio en la titularidad del bien, solo se está declarando fábrica. Pero hay otros casos donde sí es relevante saber el estado civil del titular declarante de la fábrica, ¿no? Bueno, también debe señalarse la fecha de culminación para ver si estamos dentro del marco de la 3830, la valorización para liquidar los derechos registrales, ¿no? La distribución de ambientes acorde con el plano de distribución, las áreas techadas deben indicarse en el plano de ubicación y localización, ¿no? Y hay algunos casos que se va a requerir el informe ad hoc, ¿no? Con relación al FOR, ¿no? En algunos casos el FOR no alcanza y lo complementan con anexos, ¿no? Pero lo que ocurre a veces es que estos anexos no tienen la firma certificada, ¿no? Y el usuario dice que esos anexos forman parte del FOR y cuando se ha certificado la firma, se certifica la firma pues de todo el documento, ¿no? Con todos sus, ¿no?, anexos, ¿no? Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que ver es que el FOR con los anexos efectivamente conformen una unidad, un solo documento. ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, se pone el sello de la notaría en forma cruzada, ¿no? Entonces, si este sello abarca también los anexos, ¿no? Quiere decir que esta certificación, pues, de firma, vale para todo el documento y por lo tanto no se tiene que estar
firmando los anexos y certificando también la firma en los anexos, ¿no? Entonces hay que ver si hay esta unidad documental entre el FOR y los documentos y las hojas que lo complementan, ¿no? En el informe técnico de verificación muchas veces lo que hacen los verificadores es trasladar el cuadro comparativo, ¿no? Del plano de ubicación, ¿no? Los parámetros, ¿no? Como deben ser, ¿no? Y los parámetros de la edificación que se declara, ¿no? Y en realidad no deberían consignarnos este cuadro comparativo, porque no le corresponde al registrador verificar cuál ha sido el parámetro transgredido, ¿no? Porque podría ser incluso que algunos parámetros transgredidos estén dentro de la tolerancia, ¿no? Porque hay una tolerancia para determinados parámetros que lo establece el reglamento de la ley. Entonces, el verificador debe ser claro y decir, ¿no? Se han transgredido tales parámetros, por ejemplo, área libre, no sé, altura máxima, número de estacionamiento. No tiene que ser claro. No tiene que transcribir el cuadro comparativo del plano de ubicación, ¿no? Eh, Ahora, este es un acuerdo bastante antiguo que el tribunal aprobó. Bueno, no tuvo la categoría en este momento de precedente porque se hacían muchas observaciones a las declaraciones que hacía el verificador, ¿no? Por ejemplo, el verificador decía que no hay cargas que declarar, ¿no? Porque no se han transgredido los parámetros y el registrador analizaba su cuadro comparativo, ¿no? Y si en el cuadro comparativo el verificador decía que los parámetros dicen que solo deben ser 3 pisos y la edificación tenía 4, el registrador lo observaba, ¿no? Y lo que dijo el tribunal es que en la regularización de esta fábrica, el verificador reemplaza a la municipalidad en la verificación de la adecuación de la edificación a la normativa, ¿no? Razón por la cual no puede ser objeto de observación las discrepancias, ¿no? Entre el informe y el certificado. ¿Por qué salió en estos términos? Porque en ese momento era un requisito de certificado de parámetros. Entonces el registrador comparaba, ¿no? El certificado, los parámetros del certificado, ¿no? Con los de la edificación, ¿no? Y es como que le corregía o le mandaba la plana al verificador, es decir, el registrador se convertía en algo así como si fuera un ingeniero, un arquitecto, y se ponía a calificar aspectos técnicos, ¿no? A pesar de este acuerdo, siguieron durante muchos años este tipo de observaciones hasta que se incluyó en el reglamento de predios, se añadió este segundo párrafo, ¿no? Sin embargo, a pesar de este añadido, yo les diré que a la fecha, al día de hoy, se siguen haciendo observaciones que son de contenido técnico y que no deberían hacerse, ¿no? Se añadió este párrafo que dice, la determinación del cumplimiento de los parámetros, ¿no? Compete exclusivamente al verificador, por lo que no corresponde a las instancias registrales formular observaciones a los aspectos técnicos del informe, o por discrepancias entre este con el formulario y los planos, ¿no? Acá se añadió este tema, ¿no? Porque así como cuando el reglamento de predios dice que ante la discrepancia entre memoria y planos primer plano, ¿no? Habían también discrepancias entre los datos del formulario, de los planos y del informe técnico en cuanto a las cargas que el verificador declaraba, ¿no? ¿Cuáles son las cargas que declara? Cuando se transgrede un parámetro, lo tiene que declarar como carga y se anota en la partida como una carga. Y a veces, por ejemplo, en el formulario decía que habían una carga, área libre, se ha transgredido área libre. En el informe decían 3 cargas, ¿no? Entonces, por eso acá lo que se ha señalado es que no corresponde formular observaciones por discrepancias, ¿no? Entre el informe con el formulario y planos, prevaleciendo la información señalada en el informe, ¿no? Entonces, si en el formulario me dicen que hay una carga y en el informe me dicen que hay 3, no debemos observar el título y lo que tenemos que hacer es anotar las 3 cargas, ¿no? Por eso es importante, como yo les decía, que no hay que repetir datos, ¿no? Las transgresiones que van a constituir cargas solo deben consignarse en el informe técnico. No hay que repetirlas en el FOR, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas transgresiones se anotan como cargas, ¿no? En la partida del predio. ¿Cuál es la consecuencia de que se hayan anotado cargas, ¿no? Que deben levantarse si es que se quiere declarar después otra fábrica, ¿no? Una ampliación, una modificación, ¿no? Ahora, ¿cuál es la excepción que se estableció a raíz de la 3830, ¿no?
como la 3830 permitió esta posibilidad de que se haga una segunda regularización cuando la primera había sido con la 27157, en muchos casos la primera regularización tenía una carga. Y si nosotros aplicábamos este artículo 32, no podríamos haber inscrito una segunda regularización con la 3830. Por eso es que se hizo una excepción, ¿no?, a este levantamiento al cual se obligaba, ¿no?, a levantar la carga para inscribir otra fábrica, ¿no? Y se dijo, si hay una primera regularización y realizo una segunda, no se aplica el 32, ¿no? No tengo que obligar a que se levante la primera carga, la que se inscribió con la regularización de la 27157, ¿no? Bueno, este es el informe ad hoc que en ocasiones también se necesita, ¿no? El verificador ad hoc es un verificador que se ha inscrito en la entidad correspondiente, ya vamos a ver que son varias, ¿no? Y también se inscribe en el índice de verificadores de la SUNAR. Así como el verificador común se inscribe en el índice de la SUNAR, el verificador ad hoc también tiene que ser inscrito en el índice de la SUNAR. Y esas son las entidades, no es muy común, ¿no? Pero el caso más común es la necesidad del informe del CENEPRED, que antes lo que se pedía era del INDECI, ¿no? Ahora ya no se pide del INDECI, antes se pedía dos, ¿no? El Cuerpo General de Bomberos y el INDECI para estos tipos de edificaciones, las que tenían más de 5 pisos, centros y galerías comerciales, campos feriales, hospedajes, edificios de concentración masiva, ¿no? Pero ahora ya solamente se pide el informe del CENEPRED, ya no se pide de los bomberos, ¿no? Ahora, como este informe viene de otra entidad, muchas veces lo que ocurría era que se presentaba el título al registro y no se tenía este informe de la otra entidad. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en ese momento? Se anotaba en la partida que estaba pendiente la emisión de este informe ad hoc. Es decir, no traían al registro el informe, pero sí tenían que acreditar que se había solicitado este informe ante la otra entidad, ¿no? Entonces traían el cargo, ¿no? El cargo, por ejemplo, con el sello en esa época de los bomberos o del INDECI, y se anotaba en la partida que estaba pendiente la emisión, ¿no? Luego, cuando ya se emitía este informe, se traía el informe, se levantaba esta anotación de que estaba pendiente la emisión porque ya se había emitido, y si en este informe habían cargas, ¿no?, se anotaban en la partida las cargas, ¿no? Porque así como hay cargas que vienen del informe técnico del verificador común, también podrían haber cargas del verificador ad hoc, ¿no? Ahora, surgió con este tema un problema que fue llevado a pleno, ¿no? El problema fue que la 3830, ¿no?, estableció causales de improcedencia de la regularización, causales que no estaban contempladas con la ley 27157, ¿no? Y a raíz de estas causales de improcedencia se estableció que el verificador común adjunte una declaración jurada en el sentido de que la edificación no estaba incursa en estas causales de improcedencia, ¿no? Y una de las causales es que la edificación, ¿no?, en las que no se podían declarar edificaciones en las que resultaba evidente la contravención a los elementos básicos de seguridad que pongan en riesgo la vida humana. Entonces lo que se dijo es, ¿cómo se puede anotar en el registro que está pendiente la emisión del informe técnico ad hoc si de repente cuando se adjunta el informe de ad hoc resulta, ¿no?, que se ha contravenido elementos básicos de seguridad, ¿no? Entonces, como es una causal de improcedencia, las causales, se tiene que acreditar que no esté incurso en las causales de improcedencia antes de inscribir la fábrica, no después, ¿no? Porque si después de anotar esta carga me traen un informe donde se verifica que se ha contravenido elementos básicos de seguridad, yo no voy a poder cancelar la fábrica, porque los asientos solo se cancelan por mandato judicial, ¿no? Según el artículo 2013 del Código Civil, todos los asientos están legitimados y como regla general solo se cancelan pues por mandato judicial, ¿no? Entonces, acá algunos registradores consideraban, ¿no?, que tácitamente se había derogado esta posibilidad de anotar, ¿no? Porque la derogación de una norma puede ser tácita también, conforme al Código Civil. Entonces consideraban que se había derogado tácitamente y que ya no correspondía anotar.
es que se encontraba pendiente el informe y que se tenía que adjuntar el informe del verificador ad hoc, ¿no? Entonces, esto fue llevado a pleno, ¿no? Y lo que dijo el tribunal es que en el caso de que el verificador común se refiere, ¿no? Considere que se requiere informe técnico del verificador ad hoc, procede la inscripción de la fábrica dejando como carga en la partida que no se cuenta con dicho informe. Es decir, lo que el tribunal dijo era que seguía vigente esto. Lo que el tribunal no dijo, ¿no? Era qué pasaba si luego se adjuntaba un informe técnico ad hoc, donde el verificador ad hoc decía que sí se ha contravenido elementos básicos de seguridad, que sí está esa fábrica incursa en las causales de improcedencia de la ley, ¿no? Hubiera sido interesante que el tribunal no solamente diga que sigue vigente la anotación de una carga, en el sentido de que se encuentra pendiente el informe ad hoc, hubiera sido bueno, ¿no? Que señale cómo van a actuar las instancias registrales en caso de que el verificador ad hoc diga de que se ha incurrido en causales de improcedencia. Bueno, en este mismo pleno, el tribunal también solucionó otro tema, ¿no? Hemos dicho de que se requiere informe del CNPRED para cautelar edificaciones de más de 5 pisos, centros, galerías comerciales, hospedajes y edificios de concentración masiva de público, ¿no? Entonces, muchas veces era evidente que se requería el informe ad hoc porque de la sola verificación de la fábrica, por ejemplo, es un edificio de 15 pisos, era una galería, era un hotel, ¿no? Y el verificador común decía que no se requería el informe técnico ad hoc, ¿no? Entonces, acá lo que yo sustentaba era de que no estábamos calificando aspectos técnicos del verificador común, declaraciones técnicas del verificador, sino que estamos calificando un requisito legal establecido en el reglamento de la ley, ¿no? Si tienes una fábrica en este sentido, ¿no? Se tiene que adjuntar el informe técnico ad hoc. Pero lo que el tribunal dijo es que no corresponde a las instancias registrales exigir el informe ad hoc, ¿no? En los supuestos del artículo 11, ¿no? Que son estos de acá, por cuanto dicho procedimiento resulta de competencia del verificador común, ¿no? O sea, es responsabilidad del verificador común decir si se necesita o si no se necesita ese informe ad hoc, ¿no? Ahora, lo que se debatía era, sí, pues, pero es un edificio de 20 pisos, ¿cómo voy a pasar por alto que el verificador me diga que no se necesita cuando la ley dice más de 5 pisos si se requiere, ¿no? Entonces el tribunal, para solucionar esa inquietud de los registradores, dijo que cuando resulte evidente que se requiere ese informe ad hoc, las instancias registrales no formularán denegatoria por esa omisión, pero comunicarán dicha circunstancia a la jefatura zonal, ¿no? Bueno, obviamente para abrir una investigación, un procedimiento disciplinario al verificador, ¿no? Vamos a pasar un poco más rápido estos temas de los requisitos. Como yo les señalaba, antes se pedía el certificado de parámetros urbanísticos, pero era un documento innecesario porque ese certificado de parámetros en realidad solo decía los parámetros a la fecha que se expedía el certificado, ¿no? Que era fecha actual, fecha en la que se estaba realizando la regularización, pero no nos decía cuáles eran los parámetros a la fecha que se había construido, por ejemplo, en el año 98, ¿no? Además, si las instancias registrales no le van a calificar los aspectos técnicos de las declaraciones del verificador, por gusto nos estaban adjuntando el certificado de parámetros, ¿no? Entonces, fue derogado este requisito del certificado de parámetros y se lo reemplazó, ¿no? Se lo reemplazó por estas declaraciones juradas, ¿no? Se tiene que adjuntar el verificador común debe adjuntar una declaración jurada en el sentido que la edificación cumple con los parámetros, ¿no? O indicar las observaciones, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros incumplidos, ¿no? Si hay parámetros incumplidos, declara esos parámetros incumplidos y se anotan como carga. No es necesario que adjunte una declaración jurada en este caso. La declaración jurada es solamente para el caso de que se cumpla con los parámetros, ¿no? Porque a veces innecesariamente se adjunta una declaración jurada y se dice, declaro bajo juramento que no se cumple con tales parámetros, ¿no? En ese caso no es necesaria la declaración jurada, ¿no? Y también debe adjuntarse una declaración de que no se encuentra incurso dentro de las causales de improcedencia que se refiere a la 3830. Esta segunda declaración referida a las causales de improcedencia
debe adjuntarle el verificador común y también el verificador ad hoc de corresponder, ¿no? Porque en la mayoría de edificaciones no se requiere la intervención del verificador ad hoc. Bueno, también debe adjuntarse el plano de ubicación y localización, ¿no? Que debe indicar las medidas perimétricas del lote, por ejemplo. A veces se omite este dato de las medidas perimétricas, ¿no? Supuestamente el cuadro de áreas debe coincidir con los del FOR. En el FOR también hay un rubro donde se indica las áreas techadas, pero en caso de que no coincida, no debemos observar el título y debe primar los datos del plan, ¿no? Se debe indicar las áreas techadas por piso, se debe indicar el área libre con relación al primer piso y si tiene alero también se debe indicar el área del alero, ¿no? En cuanto a los planos de distribución, deben ser por cada piso, ¿no? Debe indicarse el nombre de todos los ambientes, incluidos los secundarios, ¿no? Como closet, barbecue, balcón, etcétera, ¿no? Y también si discrepa la memoria descriptiva de ambientes del foro con los ambientes del plano de distribución, no debe observarse el título, ¿no? Y debe primar los datos del plano de distribución, ¿no? Ahora, con este tema también, ¿no? Y a fin de evitar encarecer el expediente innecesariamente, ¿no? Es bueno recalcar que no se necesita que se junten los planos de cortes y elevaciones, ¿no? En ningún caso, ni si estamos con la 29090, ni si estamos regularizando con la 27157, ¿no? Ahora, ¿cómo se levantan las cargas que yo les había indicado, ¿no? Por ejemplo, se constituyó una carga porque no se cumple con el área libre, ¿no? Se tiene que, si hubo un error, ¿no? En la declaración, ¿no? Declarando un parámetro incumplido cuando no había sido incumplido, pues ahí aplicamos el artículo 84, literal B del Reglamento General, ¿no? Que dice cómo se rectifica un título cuando no es en mérito al archivado. Se rectifica, ¿no? Un error de concepto, ¿no? En mérito a nueva documentación, ¿no? Otorgado por todos los interesados. ¿Quiénes son los interesados en el caso del informe técnico? El que suscribe el informe técnico es el verificador, ¿no? Entonces, si voy a rectificar, tengo que adjuntar un nuevo informe, ¿no? Si no es una rectificación, sino, por ejemplo, la carga que se había consignado era porcentaje de área libre, ¿no? Y yo demolí una parte de mi edificación, ¿no? La parte de adelante, y ahora ya cumplo con el porcentaje de área libre. Entonces, acá tengo que modificar mi fábrica, ¿no? Reduciré el área techada, presentaré nuevos planos, y se tiene que adjuntar un nuevo informe, ¿no? En el que dirá que ya no se transgrede el porcentaje de área libre, ¿no? Y una declaración jurada, ¿no? En el sentido que se cumple con todos los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Ahora, con relación a la rectificación, ¿no? Se emitió este precedente de observancia obligatoria. ¿Qué es lo que ocurría, no? Anteriormente, ¿no? Antes de la modificación de la 3830, uno de los documentos era el certificado de parámetros, pero yo ya les había comentado que este certificado de parámetros lo que nos decía eran los parámetros a la fecha que se regularizaba. Por ejemplo, en el año 2015, el verificador declaraba una fábrica del año 99, ¿no? De julio del 99. Iba a la municipalidad, le pedía el certificado y en el certificado decían los parámetros para el año 2015, ¿no? Los parámetros han podido variar, ¿no? Entonces, inducido por la presentación, que era un requisito de este certificado, el verificador decía, ¿no? Esta fábrica ha transgredido, ¿no? El parámetro del área libre, ¿no? Pero en realidad no lo había transgredido, porque ese parámetro había sido fijado, por ejemplo, en 35%, ¿no? Muchos años después, ¿no? Y así se había consignado en el certificado expedido en el 2015. En el año 99 no se había fijado ese porcentaje. Entonces, se inscribieron muchas cargas a la luz del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Luego venía el verificador y decía, mira, yo me he equivocado, he declarado una carga porque comparé la edificación con unos parámetros del año 2015, cuando lo que debía hacer era ver si cumplía los parámetros a la fecha que se edificó, ¿no? Entonces, lo que el tribunal señaló los siguientes, las cargas técnicas extendidas sobre la base de observaciones formuladas en el informe, originadas en presuntas transgresiones, consignadas como tales por haber utilizado como referencia el certificado, ¿no? Vigente a la fecha de regularización y no a la fecha que se levantó la fábrica, ¿no? Pueden ser canceladas en virtud del nuevo informe, en el que se señale con claridad que a la fecha de la fábrica la edificación sí se adecuaba, ¿no?
Entonces, claro, la problemática surgió por el certificado de parámetros, ¿no? Y por eso el tribunal emitió este precedente con este texto, ¿no? Haciendo alusión al certificado de parámetros porque esa era la problemática, ¿no? Pero en realidad, pues sí, en términos generales, si el verificador ha declarado una carga por error y luego nos dice, yo me he equivocado, la rectifico, acogiéndose al artículo 84b del Reglamento General, cómo se rectifica un error en mérito a nuevo título, nuevo informe, otorgada por los interesados. ¿Quién es el interesado? El verificador, es el único que tiene que firmar el informe. Entonces yo tengo que rectificar. Sin utilizar este precedente, yo tendría que rectificar en virtud al 84b. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, no? Que, por ejemplo, el parámetro del alero no está contenido en el informe, en el certificado de parámetros. El alero está definida con su medida en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, cuando se había anotado como carga el alero y luego el verificador rectificaba y decía, levanta la carga del alero porque me he equivocado, el registrador le decía, no, no te puedo levantar porque este precedente se refiere a cargas que se han inscrito por error a la luz del certificado de parámetros. Y en el certificado de parámetros no está el parámetro del alero. No te aplico el precedente, no te levanto la carga del alero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un grave error, ¿no? Porque primero nosotros tenemos que ir al fundamento de este precedente. Su fundamento es el artículo 84b, ¿no? Se rectifica el error con título modificatorio, ¿no? Entonces, si el verificador nos dijo que se equivocó al declarar la carga del alero, nosotros no podemos cuestionar, ¿no? Es su responsabilidad, ¿no? Para eso adjunta una declaración jurada de que sí se está cumpliendo con los parámetros, ¿no? Ahora, otras observaciones que hacían algunos registradores y que hasta ahora las he visto y que no sé de dónde inventaron ese requisito porque el presidente no lo dice. Algunos decían, ya está bien, ¿no? Tú dices que te levante esta carga, ¿no? Del alero, por ejemplo, o del área libre, porque declaraste que era una carga a la luz del certificado de parámetros, y esos parámetros son del año 2015, ¿no? Verificación 99, ya. Ya, pero entonces ahora dime cuáles eran tus parámetros del 99. Entonces, ¿para qué quería que les diga los parámetros 99 del registrador? ¿No? ¿Cuál era la razón de ser? Claro, el verificador le iba a decir, ah, ya, entonces los parámetros del 99 eran tales. Y el registrador le iba a ponerse a comparar esos parámetros con los de la fábrica y le iba a decir, ah, no, pero entonces tú sí has transgredido porque en el año 99 el área libre no la respetaba. No puede hacer eso, pues porque nosotros no podemos calificar aspectos técnicos del informe. Entonces, no tiene ningún sustento pedir que me señale los parámetros a la fecha de la edificación. Aparte que el presidente no establece ese requisito, ¿no? Eh, a ver. Entonces, esta resolución del año 2020 nos dice, es procedente la cancelación de la carga respecto a los informes del verificador ad hoc pendiente mediante un nuevo informe emitido por el verificador común indicando que no se requiere, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Donde se rectifica una carga en mérito al artículo 84b del Reglamento General, nuevo informe, y no estamos aplicando en estricto este. ¿Cuál es el caso? Que el verificador común nos dice, en esta edificación sí se requiere el informe técnico de verificador ad hoc, y se anota como carga en la partida de esa circunstancia, ¿no? Y nos trae el cargo, ¿no? Y de repente nunca emiten ese informe en la entidad ad hoc, ¿no? Podría ser porque no se requiere en realidad. El verificador se equivocó al decir que se requería, ¿no? Entonces, luego nos adjunta un informe donde dice levanta la carga de que se encuentra pendiente ese informe porque yo he cometido un error. No, esta edificación no requiere informe ad hoc, ¿no? Entonces el tribunal en esta resolución ha dicho que se tiene que levantar porque esa inscripción fue por error, ¿no? Y ahora se está rectificando ese error con un nuevo informe, ¿no? Ahora, hay algunos casos en que la fábrica está inscrita con carga, ¿no? Y posteriormente se inscribe la demolición total, ¿no? Entonces yo he visto que hay inscrita una fábrica que tiene, por ejemplo, una carga del porcentaje de área libre, ¿no? Y luego hay una inscripción de la demolición total y no levantan la carga, ¿no? Y algunos registrados consideran, ah, pero es que para levantar la carga necesito un informe técnico de verificador
común, ¿no? Pero eso es pues cuando hubo un error, cuando se está modificando la fábrica, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Nosotros podemos aplicar el artículo 94 literal A del reglamento que señala que una inscripción se cancela cuando se extingue totalmente el bien. En este caso, la carga, ¿no? Estaba originada en la edificación. La edificación se ha extinguido totalmente como consecuencia de la demolición. Por lo tanto, ya no tiene sustento esta carga del área libre. Entonces, yo creo que basta con una solicitud del usuario, porque las inscripciones no son de oficio, sí tendría que haber una solicitud del usuario que me diga que yo cancelé esta carga porque ya no existe la fábrica, ¿no? Que había incurrido en esta transgresión que ameritaba la carga, ¿no? Bueno, esta es una opinión personal, ¿no? No he visto resoluciones, lo que sí he visto es observaciones donde el registrador le dice para levantar esta carga, a pesar de que había sido demolida la edificación, tráeme un informe, ¿no? Del verificador, y entonces el propietario tiene que contratar el servicio del informe del verificador, ¿no? Cuando el propietario debería decirle, mira, una causa de cancelación no es que se extinga totalmente el bien, en este caso se extinguió la edificación, y por mi sola solicitud y en aplicación de los 94 del Reglamento General cancela esa carga, ¿no? Ahora, en el caso de la demolición, si es total, ¿no? De modo similar a la demolición total de una fábrica con la 29090, se adjunta solamente el formulario, ¿no? El FOR en este caso, el FUE con la 29090, y se juntan los planos de ubicación, localización, ¿no? No se va a adjuntar el plano de distribución de ambientes, ¿no? Ahora, si es una demolición parcial, ahí se califica como una modificación de fábrica, ¿no? Este es un caso de una demolición total con fábrica nueva, ¿no? Tanto una fábrica nueva con la 27157 como con la 29090, ¿no? ¿Y qué había pasado? Tenemos dos expedientes, ¿no? Una de demolición total y otra de la fábrica nueva, ¿no? Hablando municipalmente, ¿no? Si es demolición total, tengo mi FUE de demolición con mi plano de ubicación, ¿no? Y también mi fábrica nueva. Tengo mi FUE, ¿no? De conformidad de obras con mi plano de ubicación y mis planos de arquitectura o de distribución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que en el expediente de la demolición total se había omitido adjuntar el plano de ubicación. Y lo que dijo el tribunal era que no era necesario, porque en el plano de ubicación lo que yo tengo es el área, las medidas perimétricas del predio, su ubicación y su localización. Y ese mismo dato lo tengo, el mismo dato, en el plano de ubicación y localización del expediente de fábrica nueva, ¿no? Entonces no es necesario que me adjunte un plano de ubicación-localización donde lo único novedoso que me va a decir es de que el área techada es de 0 metros, ¿no? Porque ese dato ya lo tengo en el FUE, ¿no? Y los datos de la descripción del predio, de localización y ubicación, ya lo tengo en el plano de ubicación-localización de la fábrica nueva, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, ¿no? En el caso de la demolición total y fábrica nueva con la 27157, ¿no? No se necesita ese plano, ¿no? Un plano adicional, ¿no? Ahora, acá no es ambas clases, ¿no? Acá ahorita estamos viendo la fábrica en virtud a la 27157, ¿no? Si estamos declarando una ampliación, remodelación, modificación de fábrica con la 27157, hay una particularidad, ¿no? Tanto en el plano de ubicación como en los planos de distribución o ambientes, ¿no? En el plano de ubicación ya no voy a consignar una sola columna, que es la columna de las áreas techadas por piso, ¿no? Eso es cuando la fábrica es nueva, ¿no? Recién voy a declarar mi fábrica. Si yo tengo una fábrica inscrita y la amplío, ¿no? Yo tengo que consignar una primera columna, ¿no? De la fábrica existente, por ejemplo, 100 metros cuadrados de área techada en primer piso, una segunda columna de ampliación, amplíes 20 metros cuadrados, y tengo que colocar una tercera columna con el resultante, que sería 120 metros cuadrados en el primer piso, ¿no? Y así tengo que hacer por cada piso que yo esté modificando, ¿no? No ocurre lo mismo cuando la fábrica es municipal, ¿no? Cuando la fábrica es municipal hay una excepción, ¿no?
Pero no solamente tengo que hacer esa precisión en el plano de ubicación, sino también en los planos de distribución. No tengo que adjuntar un solo plano por piso, ¿no? Eso es cuando la fábrica es nueva, recién voy a inscribir, sino que tengo que adjuntar dos, ¿no? Uno referido a la fábrica inscrita con los elementos que han sido eliminados o modificados y otro de la fábrica resultante, ¿no? Eso es cuando es la ampliación o remodelación con la 27157. Eso no se aplica cuando es una fábrica municipal con la 29090, ¿no? Esa excepción está expresamente en el artículo 78, pero muchos registradores, cuando califican la ampliación o la remodelación, no se dan cuenta de esta última parte. Y tanto si fabrican con la 29090 o la 27157, le piden al usuario que desglose los planos de arquitectura en estos dos planos, ¿no? Uno de la fábrica inscrita con los elementos modificados y otra de la fábrica resultante. No, esto solamente aplica cuando es regularización al amparo de la 27157, ¿no? Ahora vamos a ver algunos aspectos comunes. No sé si hay algunas preguntas hasta este momento. No sé si desean abrir su micrófono o hacer alguna pregunta por el chat. Bueno, no hay nada. Bueno, vamos a seguir con algunos aspectos comunes para ambos tipos de declaratoria de fábrica, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los aleros, ¿no? Esta resolución nos dice lo siguiente: los aleros externos o volados no formarán parte del área techada del primer piso por sobrepasar los límites, ¿no? Lo que pasa es que en algunos expedientes de fábrica, ¿no? En el plano de distribución se visualiza que hay un alero, ¿no? Y sin embargo, el alero no está consignado, la medida del alero en el plano de ubicación, ¿no? Y es importante que se consigne la medida de los metros cuadrados que ocupa el alero, ¿no? Este artículo 78 es un artículo que se repite, no solamente lo tenemos en el caso de fábrica, sino que lo tenemos en todos los artículos que están referidos a modificación física de predio, ¿no? Que en caso de discrepancias entre los datos de la memoria y los planos, deben primar los datos de los planos, ¿no? Y esto se aplica tanto para las áreas techadas y para la distribución de ambientes, ¿no? Es cierto que hay casos donde nosotros nos damos cuenta, comparando memoria y planos, que lo que está mal es el plano, ¿no? Entonces, este artículo no lo dice, ¿no? Pero la regla general es que nosotros presumimos que el dato correcto es el del plano, ¿no? Pero a veces de una comparación entre los dos documentos, nosotros nos podemos dar cuenta más bien que el dato errado es el del plano. Entonces, en este caso sí no debemos aplicar este artículo. En ese caso sí debemos observar el título, ¿no? Y nos tendrán que adjuntar un nuevo plano, ¿no? Este fue un agregado al artículo 78 del reglamento de predios a raíz de muchas observaciones que hacían este acto que es en realidad sencillo, que debería siempre inscribirse, ¿no? Tiene muchas observaciones, ¿no? Muchas observaciones muchas veces a raíz de errores del verificador, ¿no? Que repite muchos datos. Incluso el verificador encarece innecesariamente el costo del expediente, ¿no? Porque en el FOR nosotros tenemos bastante espacio, sobran los espacios, y sin embargo muchas veces llenan los datos de los propietarios y luego en los demás ítems hacen una raya y dicen véase anexo. Y adjuntan una memoria aparte, donde también los hacen a los propietarios que firmen y certifiquen sus firmas, ¿no? Ya ustedes dirán, sí, pero es una firma, ¿cuánto puede costar? Sí, pues, pero a veces son 5 copropietarios, ¿no? Y a veces el título es observado y tiene que aclararse el FOR y tienen que volver a certificar 5 firmas en un documento complementario. Entonces, miren, 5 certificaciones en el FOR, 5 certificaciones en una memoria descriptiva innecesaria porque sí cabe en el FOR, ¿no? Y 5 certificaciones en un documento subsanatorio. Estamos hablando de 15, ¿no? Cuando podrían haber sido 5, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que no tracen líneas en el FOR y que más bien utilicen todo el FOR, ¿no? Incluso las declaraciones juradas que hemos visto que debe presentar el verificador común, declaración jurada de cumplimiento de parámetros urbanísticos en caso que así sea, y declaración jurada de que no esté incursa en causales de improcedencia. Esas dos declaraciones podrían hacerla en alguno de los espacios que quedan en el FOR, o también podrían hacerla en la última página del informe técnico de verificación, que sobra, ¿no?
Pero los verificadores siempre adjuntan dos declaraciones juradas y ahí certifican dos veces su firma. En cambio, otros hacen una sola declaración jurada, ¿no? El que puede estar en el FOR o en el informe, ¿no? Y ponen declaración jurada. Uno, declaro bajo juramento que no se incursan las causales de procedencia. Dos, declaro bajo juramento que cumple con los parámetros urbanísticos edificatorios, ¿no? Más práctico, ¿no? Entonces también depende mucho del verificador cómo arme el expediente, ¿no? Utilice las páginas en blanco, ¿no? Del FOR y del informe técnico de verificación, ¿no? Incluso cuando hace regularización de edificación con subdivisión, no debería juntar una memoria descriptiva aparte de la subdivisión porque perfectamente cabe en las hojas en blanco que tiene el formulario registral, ¿no? Bueno, y ahora continuando con estos agregados que se hizo al reglamento de predio, siempre buscando pues de que no se observe este acto de la fábrica, se agregó este último párrafo, ¿no? Y se dijo, no es objeto de observación los casos donde la medida perimétrica total de los linderos no coincida con la sumatoria de sus tramos o segmentos consignados en el plano, si la medida perimétrica total de los linderos se adecua a los antecedentes registrales. Bueno, a mí me gustaría saber si alguien entiende este párrafo, ¿no? Bueno, nosotros que estamos calificando los títulos, sabemos a qué se refiere, ¿no? Pero mejor lo explicamos con un ejemplo, ¿no? Este es el plano de distribución y ustedes ven que por el fondo se ha consignado que este lote mide 10, ¿no? Y efectivamente en la partida registral la medida del fondo es 10, ¿no? Pero lo que hacían las instancias registrales, la primera instancia empezaban a sumar los tramos, ¿no? 0,25 más 4,90 más 2,25 más 0,15 más 2,30 más 0,15. Si no daba 10, lo observaban. Entonces lo que nos dice este artículo es que si se ha consignado la medida correcta, no debe ser materia de observación que la sumatoria de los tramos parciales no dé la medida correcta, ¿no? Porque acá ya nos estaríamos metiendo a decirle, oye, corríjame la medida del ancho del baño, ¿no? Corrígeme la medida del largo de la escalera, ¿no? O sea, eso no puede ser materia de calificación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a consignar en los asientos las medidas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver de frente, ¿esto calza con el antecedente? Sí, entonces ya no hacemos la sumatoria, ¿no? De eso se trata este último párrafo agregado, ¿no? Ahora, ¿quiénes deben suscribir el FOR, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con el reglamento interno y la independización, que sí debe ser suscrita por todos los copropietarios o por ambos miembros de una sociedad conyugal, ¿no? En el caso de la fábrica, bueno, el tribunal ha dicho en reiterada jurisprudencia que no es un acto de disposición o gravamen, ni tampoco es un acto de modificación sustancial del bien, ¿no? Sino que se está constatando algo que ya existe en la realidad, ¿no? Entonces, si la propietaria es una sociedad conyugal, bastará que cualquiera de los cónyuges firme el FOR. Y si son copropietarios, ¿no? Aplicamos el artículo 971, inciso 2 del Código Civil, y para actos de administración bastará que intervengan propietarios que representen más del 50% de las cuotas, ¿no? No está diciendo más de la mitad de los propietarios, ¿no? Porque si yo soy propietaria con mis dos hermanas, ¿no? Si el artículo dijera deben intervenir más de la mitad de los copropietarios, yo tendría que intervenir necesariamente con una hermana, por lo menos. Pero como dice, es como las decisiones se toman por mayoría, que son más del 50% de las cuotas. Si yo soy propietaria del 51% y mis dos hermanas del 49%, bastaría que yo intervenga en la fábrica, ¿no? Ahora, muchas veces la fábrica se solicita inscribir conjuntamente con la independización, ¿no? Y, por ejemplo, solamente interviene uno de los cónyuges. Entonces, a veces te piden que el otro cónyuge ratifique todo, ¿no? En realidad debería ratificar solo el reglamento con la independización, ¿no? No debería gastarse en una certificación de firma, ¿no? Para que ratifique el FOR, ¿no? Claro está que la ratificación lo hace en un solo documento, el cónyuge que intervino dice, ratifico todos los actos de declaración de fábrica, reglamento de independización y certifica su firma una vez, ¿no? Pero lo correcto es que se pida la ratificación del cónyuge o de los otros copropietarios, ¿no? Eh, solamente de los actos de independización, ¿no? Que solamente ese acto requiere del 100%, ¿no? Eh,
Si solo nos presenta fábrica, basta uno de los cónyuges o basta propietarios que representen más del 50%, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver este caso que me quiero explayar un poquito porque yo he visto errores y lamentablemente estos errores los padece el usuario, ¿no? Es la aplicación, un ratito, ¿no? Es que acá no he transcrito el artículo, ¿no? Es la aplicación del artículo 310 del Código Civil, ¿no? Que ha sido desarrollado en el artículo 79 del Reglamento de Predios, ¿no? ¿Qué dice el artículo 310, ¿no? Que nos habla sobre los bienes sociales? Dice, son bienes sociales todos los no comprendidos en el 3.2, ¿no? Incluso cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria, profesión, etcétera. Bueno, bien. Y luego dice el segundo párrafo, seguimos hablando de los bienes sociales. También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa de caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a este el valor del suelo, ¿no? Ese artículo fue desarrollado en el artículo 79 del reglamento de predios, ¿no? Que empieza con una redacción así. En caso de que intervenga en la declaratoria de fábrica la sociedad conyugal, ¿no? Bueno, y seguía hablando, pues, ¿no? Que se inscribe, ¿no? Eh, la consecuencia es pues, que el bien va a ser social, ¿no? Por ese artículo 310 que regula cuáles son los bienes sociales, ¿no? Entonces, las reglas son que la edificación, ¿no? Constituye un bien social por la aplicación del 310, ¿no? Y la segunda es que adquiere la calidad de social no solo la construcción, sino todo el edificio, ¿no? Porque había alguna duda también en la segunda instancia de que si solo se vuelve social el edificio y no el terreno, ¿no? Pero esto sería imposible, ¿no? De llevar a la práctica, ¿no? Iría en contra de algunos artículos del libro de Derechos Reales, iría en contra del principio de especialidad, no podríamos tener un propietario de la edificación y un propietario del terreno. No podemos decir el propietario del terreno sigue siendo el cónyuge que adquirió como soltero, por ejemplo, y propietario de la edificación es la sociedad conyugal, ¿no? Porque eso solo puede ocurrir en la Constitución y en el derecho de superficie, ¿no? Entonces, ese artículo, para aplicar ese artículo y nosotros saber pues que esta persona efectivamente está casada, le tenemos que pedir copia certificada de la partida de matrimonio, ¿no? Es pedida con posterioridad a la fecha de construcción. ¿Por qué? Porque podría ser que se haya casado, pero que se haya divorciado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que el matrimonio subsista por lo menos hasta la fecha que se construyó, ¿no? En caso de ser social la fábrica, ¿no? Y que apliquemos este 310 y todo se convierta en social, no se requiere la intervención del otro cónyuge, ¿no? Porque es que hay varias discusiones con este artículo, ¿no? Si solamente estábamos declarando la fábrica, pero el bien iba a convertirse en social, se decía que iba a entrar en el patrimonio, en la esfera patrimonial del otro cónyuge, ¿no? Y tenía que intervenir, ¿no? Pero lo que dijo el tribunal, lo que concluyó es que este bien entra en la esfera patrimonial de la sociedad conyugal por imperio de la ley, no es como cuando yo compro voluntariamente un predio, entonces tengo que intervenir. Acá, por imperio de la ley, se vuelve social, ¿no? Entonces, el tribunal aprobó este precedente que dice lo siguiente, ¿no? Cuando la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedades gananciales, edifica sobre terreno propio de uno de los cónyuges, se produce por imperio de la ley la conversión en social, ¿no? Entonces, ¿por qué recalca por imperio de la ley? Porque en el segundo párrafo dice que basta que intervenga en la declaratoria del cónyuge propietario del terreno, ¿no? Luego dice, se produce por imperio de la ley la conversión en social de todo el inmueble. También utiliza esta palabra de todo el inmueble para que no quede duda de que se convierte en social la construcción y el suelo, ¿no? Ahora dice, a efectos de dar cumplimiento al tercer párrafo, ¿no? Bastará con que intervenga en la declaratoria el cónyuge propietario del terreno, adjuntando la partida de matrimonio, ¿no? Y entonces con este precedente ya
se solucionó el tema, ¿no? La duda que quedaba, pues, de qué es lo que se convierte en social, ¿no? Si tenía que intervenir el otro cónyuge, que casi todos los registradores en primera instancia pedían que intervenga. Ahora, antes de pedirle, pues, todos que intervenga perdón, que se junte la partida de matrimonio, lo que nosotros hacemos es ver si no tiene un régimen de separación de patrimonio, porque si tiene régimen de separación de patrimonio, pues ya no operaría esta conversión a bien social, ¿no? Ahora, nosotros teníamos este acuerdo del año 2014, que decía que el tercer párrafo del 79 del reglamento de predios, o sea, la conversión, ¿no? del bien en social, ¿no? Se aplicaba también a la ampliación de la fábrica, ¿no? Entonces, el ejemplo es, ¿no? Yo tengo un bien propio, ¿no? Porque me lo adquirí estando casada, pero me lo donó mi papá, ¿no? O tengo un bien, soy casada, pero lo adquirí cuando estaba soltera, también podría ser, ¿no? Entonces, y en ese predio yo había construido estando soltera, ¿no? O mi papá me donó el terreno ya con la fábrica, ¿no? De un piso, ¿no? Y luego yo ya casada, sujeta al régimen de sociedad de gananciales, declaro el segundo piso. Entonces, la duda era, ¿se aplica o no se aplica el 310? Si nos detenemos en el 310, dice, también tiene la calidad de sociales los edificios. Está hablando de un edificio que se levanta sobre un terreno, sobre suelo, usa la palabra suelo. Y acá en este acuerdo se dijo que también operaba la conversión para ampliación. Entonces, miren el caso, ¿no? Si yo soy propietaria de un terreno con una fábrica de 5 pisos, como bien propio, y ya casada con mi cónyuge, construyo en la azotea una ampliación de un baño y un cuarto de servicio, como consecuencia de este acuerdo, pues todo se tendría que convertir en social. Parece injusto, ¿no? Ya, pero si yo, por ejemplo, tengo un terreno con una fábrica de un piso, ¿no? Y yo lo hice con un piso, con las bases sólidas, ya para levantar un edificio, ¿no? Y ese bien es propio y tiene un solo piso, y ya con mi cónyuge construyo 5 pisos más, ¿no? Entonces, allí también se convertiría en social, claro, ahí sí parece justo, ¿no? Pero entonces, ¿quién dice que es mucho o qué es poco? ¿Qué ampliación tiene mucho valor o qué ampliación tiene poco valor, ¿no? Pero como consecuencia de ese acuerdo, esos dos casos que les acabo de citar tendrían que haberse convertido en social, ¿no? Entonces, ya en el año 2022 se deja sin efecto este acuerdo y se añade a este precedente, se le añade, ¿no? Esta colita. Dice, este supuesto se aplica exclusivamente al caso de edificación construida sobre terreno y no a los casos de ampliación, modificación, remodelación, entre otros, ¿no? ¿Y cómo se llega a esta conclusión? Por el artículo 310. El artículo 310 solamente prevé la conversión cuando yo levanto un edificio sobre terreno. Entonces, por lo tanto, no me están hablando de ampliación, modificación, ampliación, ¿no? Entonces, por analogía, nosotros no podemos aplicar el 310, ¿no? Porque en cierta forma es una norma que le restringe el derecho de propiedad al propietario del terreno, ¿no? Claro, si bien hay un reembolso, el reembolso es al momento de la liquidación de la sociedad ganancial, ¿no? Pero en cierta forma sí podríamos decir que le está restringiendo el derecho de propiedad, ¿no? Porque le da prioridad al matrimonio, ¿no? Nuestra legislación, ¿no? Entonces, lo que se ha dicho, bueno, es que en conclusión no se aplica a la ampliación o modificación, ¿no? Sino solamente al caso de la edificación sobre terreno propio, ¿no? Porque las normas que restringen derechos no se aplican por analogía, ¿no? Conforme al Código Civil, ese fue un supuesto adicional, ¿no? Eh, bueno, y a este precedente, ¿no? Se llegó porque habían estos 4 supuestos que yo les quiero explicar, ¿no? El primer supuesto, ¿no? Que se presentaba en la práctica era que en el expediente de fábrica intervenían ambos cónyuges, ¿no? Pero no indicaban nada con relación a la calidad de bien social, ¿no? ¿Qué pasa si ahora nos presentan un caso así, ¿no? Intervienen ambos, ¿no? Firman ambos, adjuntan la partida, pero no dicen nada, ¿no? Entonces se inscribe en la fábrica y el asiento de dominio social, porque no tiene que ser materia derogatoria, ¿no? Porque es un acto que viene por imperio de la ley. El 310 dice que se convierte en social, ¿no? O sea, no depende de que el propietario que está declarando la fábrica me lo pida o no.
¿no? Entonces, si intervienen ambos y no dicen nada, se inscribe en la fábrica y el asiento del dominio social. Pero podría ser que intervengan ambos y declaren que la fábrica constituye un bien propio, porque eso es lo que a veces pasa, ¿no? Yo estoy casada con él, firmo, pero doy mi consentimiento a que el inmueble siga siendo de mi esposo porque él lo construyó con su plata, ¿no? Entonces, eso no procede, ¿no? Porque son normas imperativas, ¿no? Acá la calidad de bien propio social no depende de la voluntad de los cónyuges, ¿no? Es lo mismo que cuando compras un predio, uno no puede decir, no, pero solamente que se ponga nombre de él porque él ha puesto la mayor parte del dinero, ¿no? Lo mismo pasa acá, ¿no? Entonces ahí se le observaría el título y se le diría que no procede su rogatoria de inscripción exclusiva de fábrica, ¿no? Hay otro supuesto que interviene solamente el cónyuge dueño del terreno y no dice nada, ¿no? Entonces, en ese caso, igual se inscribe la fábrica y el asiento de dominio. ¿Por qué? Porque conforme al precedente, basta la intervención del cónyuge dueño del terreno. Y también nos podemos encontrar con este cuarto supuesto, que interviene solamente el cónyuge del terreno, ¿no? E indica que se inscriba todo como bien propio, que no procede la conversión, ¿no? Entonces, ahí sería como este segundo supuesto, ¿no? Y no procedería la inscripción solamente de la fábrica. Ahí habría que observarle el título, porque él está pidiendo inscripción solo de fábrica, ¿no? Se está oponiendo a que lo convirtamos en social, ¿no? Yo creo que ahí no corresponde que le inscribamos de frente, ¿no? Porque no es como el otro caso de que no dice nada, ¿no? Entonces, por imperio de la ley convertimos en social. Aquí me está diciendo, no me inscribas, ¿no? La conversión en social, ¿no? Y esa rogatoria no procede. Ahora, yo quiero explicarles también estos cuatro casos que dependen de cómo se suceden en el tiempo tres hechos. La adquisición por el propietario, ¿no? del terreno, la fecha del matrimonio, ¿no? Y la fecha de la construcción. Tenemos que tener cuidado con esos tres supuestos, porque yo he visto casos que se ha convertido en social y no ha debido convertirse en social. Y ahí tenemos un problema, porque luego el cónyuge propietario del terreno se ha dado cuenta, ¿no? De repente ya lo asesoró un abogado que sí conoce y le ha dicho, mira, acá no te han debido extender el asiento de bien social. Han tratado de que se inscriba la cancelación y ¿qué se les ha dicho? ¿No? Que los asientos registrales solo se cancelan por mandato judicial. Y bueno, hay otras cancelaciones en sede administrativa, pero acá no calza en cancelación por sede administrativa. Entonces lo han mandado al Poder Judicial para que cancele ese error, ¿no? Entonces, vamos a ver estos cuatro supuestos y que tienen que ver cómo se suceden esos tres hechos que les dije. La adquisición del terreno, ¿no? La fecha del matrimonio, ¿no? Y la fecha en que edifico, ¿no? Tengo que comparar esas tres. La fecha del matrimonio la tengo la partida. La fecha de la adquisición la tengo, la fecha del matrimonio la tengo en la partida de matrimonio, ¿no? La fecha de la adquisición del terreno la tengo en la partida registral, ¿no? Y la fecha de construcción la tengo en el formulario registral, ¿no? En este supuesto, ni siquiera le debemos entrar a pedir partida de matrimonio, porque el bien es propio, ¿no? En el formulario registral nos dicen que la construcción es del 2005, ¿no? Y en la partida registral consta que ha adquirido el terreno en el año 2010, ¿no? Lo ha adquirido solo. Cuando digo solo, digo es un bien propio. Por ejemplo, lo adquirió estando soltero, ¿no? O lo adquirió estando casado, ¿no? Pero por donación de su papá, ¿no? O por un anticipo, ¿no? Entonces, si recién adquieren el 2010 y en el Ford dice que la fábrica es de 2005, ¿qué quiere decir? Que quien construyó fue el transferente, no el actual titular registral. Él ya adquirió un predio con todo y fábrica, ¿no? Y solamente en este momento está regularizando algo que había edificado el propietario anterior. Acá no le tenemos que pedir partida de matrimonio. Si nos piden partida de matrimonio, hay que tener cuidado, porque eso quiere decir que nos van a convertir en bienes social y no corresponde. Allí yo no adjuntaría la partida de matrimonio y haría ver al registrador o apelaría el título, ¿no? Acá tengo otro supuesto, ¿no? En este caso ni siquiera le pido la partida de matrimonio, pero en estos tres casos sí se debe pedir partida de matrimonio, ¿no? Adquiere, ¿no? Conforme a la partida en el año 2005, ¿no?
Construyo, ¿no? Según el FOR, en el año 2010. Por lo tanto, quien ha construido es el titular registral, porque adquirió en el 2005 y recién en el 2010 construye. Y en el FOR me han marcado el estado civil casado, ¿no? El tema es que han marcado casado, porque si han marcado soltero, ya todo esto no entra, ¿no? No tenemos que analizar, ¿no? El tema es que en el FOR han marcado casado. Como han marcado casado, yo sé que de la comparación de la partida con el FOR, yo sé que el titular registral ha construido, pero me falta un dato, ¿no? No sé cuándo se casó, ¿no? Entonces le tengo que pedir la partida de matrimonio. Entonces me adjunta la partida de matrimonio, ¿no? Porque yo se la pido en una observación o de repente me la adjuntan desde el inicio. Y yo veo que se casó después de construir en el año 2015. Entonces construyó todavía estando soltero. Allí no le tengo que convertir el bien en social, ¿no? Entonces yo adjuntaría la partida de matrimonio y le diría al registrador: el matrimonio ha sido después de la construcción, no procede la conversión. No sería necesario que se lo diga, pero yo aconsejo que hay que decir, ¿no? Entonces acá no procede la conversión, ¿no? En nuestros otros dos ejemplos, estos dos datos de la adquisición y de la construcción se van a mantener en el mismo orden. Lo que va a variar es la fecha del matrimonio. Miren cómo varía la fecha del matrimonio, que acá está el último, acá va a estar al medio, ¿no? Primero adquiero en el año 2005, así dice la partida. En el FOR dice que construyo en el 2015 y dice que estoy casado. Entonces tengo que ver la partida de matrimonio. Y resulta que se casó antes de construir, ¿no? Él adquirió, luego se casó y finalmente construyó. Entonces, ¿quién construyó? La sociedad conyugal. Allí también procede la conversión a social, ¿no? En este caso, si bien le pedí la partida, no procede, pero en estos dos últimos casos sí procede la conversión a social, ¿no? Ahora, en nuestro último supuesto, nuevamente, primero va a ser la adquisición y después la construcción, ¿no? Como acá. Pero la fecha del matrimonio se va a alterar y va a estar en primer lugar. Yo adquirí como bien propio, por ejemplo, en el año 2010. Construí en el año 2015, ¿no? He construido después de adquirir. Pero cuando adquirí ya estaba casado. Ahora, ¿cómo es que adquirí como bien propio? Porque me lo donaron, me anticiparon. Acá ya no fue que yo compré soltero, ¿no? Porque yo primero me casé en el 2005, mi papá me anticipa en el 2010 un terreno y luego construyo, ¿no? Entonces, he construido ya casado. Quien construyó fue la sociedad conyugal. Entonces, acá también procede la conversión en bien social. Pero se dan cuenta que hay 4 casos, ¿no? Y que hay que tener cuidado con esos 4 casos. Bueno, hasta acá hemos terminado con la clase del día de hoy de edificaciones y no sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas, todo ha quedado claro. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Conmigo será hasta el día viernes que vamos a ver el tema de la Junta de Propietarios, el reglamento interno y, bueno, las modificaciones que todavía no entran en vigencia, ¿no? Del nuevo decreto legislativo 1568, el decreto legislativo de propiedad horizontal, ¿no? Muchas gracias por su atención y buenas noches.